A ver, aquí dice un cartelito, este Hanout ya se está transmitiendo en directo. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los amigos de Hanout On, en este momento, nos estáis viendo en la antena. Un jueves más, hoy hablamos de agencias, agencias de comunicación, social media y con muchísimos nombres que está viendo por ahí en la documentación. Para hablar de este tema, pues no podíamos hacer otra cosa que traernos a los mejores. Y ya iremos presentando uno a uno quién nos acompaña esta noche. Seguro que estáis encantados con todo lo que nos van a enseñar. Y bueno, no me enrollo más, que si no dejo a Yolanda. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, yo quiero saludar a los cuatro invitados que nos acompañan esta noche, que son grandes figuras de la comunicación, de las relaciones públicas, del social media. Buenas noches, Augusto, desde Perú. Hola Hola. Yolanda, buenas noches, buenas tardes a todos. Carmen, buenas noches también. Hola, buenas noches a todos. Juan Encantada de estar Luis, aquí. igualmente. Juan Luis, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. A las Aquí 10 de la estamos. noche en punto, En clavados. punto, clavado, en directo, como tiene que ser. Y falta Laura, buenas noches Buenas también. noches. Pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y nada, decirles a todos los que nos estéis siguiendo en directo que las redes sociales como siempre están abiertas, que podéis preguntar y comentar todo lo que queráis, pues lo trasladaremos a los invitados. Si es en Twitter, utilizar nuestra etiqueta que es @Hanauton y bien a través de Google Plus, de YouTube o de cualquier canal que ya sabéis que están siempre dispuestos y vamos a charlar y creo que toca ya como comenzar un poco en materia de decir agencias de comunicación. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque desde que se le llama agencias de comunicación, desde que el mundo es mundo y desde que hay que vender un poco a las empresas o los perfiles personales. Pero hablarme un poco qué se entiende hoy por agencia de comunicación, porque engloba mucho más que hace pocos años. A ver, ¿quién empieza? ¿Por orden de alfabético? Augusto, por ejemplo, a ver, ¿qué entendemos hoy en día por una agencia de A ver, comunicación? esa es una pregunta un poco capciosa, ¿no? En este entorno en donde yo recuerdo en el 2001 cuando comencé a trabajar en esto, estaba muy diferenciado una agencia de PR, ¿no? Una agencia de publicidad, una agencia de marketing, ¿no? Comenzaban los BTL a funcionar acá en Perú. Y hoy en día, pues una agencia de comunicación, creo yo, que en el entorno hiperconectado en donde estamos, termina haciendo un poco de todo eso, ¿no? Y lo que el cliente requiera, porque estamos hablando de PR, por ejemplo, si tú eres una agencia que hace relaciones públicas, que hace prensa, difusión, y te limitas exclusivamente a trabajar con medios tradicionales, es decir, con radio, prensa escrita y televisión, estás perdiendo todo el 50% de las posibilidades de tener un impacto positivo para tu cliente, ¿no? Entonces, si eres una agencia de PR y te quedas en ese aspecto tradicional, pues tienes que comenzar a hacer PR digital, ¿no? Si haces PR digital, de repente el cliente comienza a requerir también un poco de social media, ¿no? Y de gestión de redes sociales. Y si estás haciendo redes sociales, terminas también haciendo un poco de publicidad. Entonces, al final yo creo que lo que se está haciendo es obtener de la comunicación una visión mucho más integrada, una visión mucho más orgánica, ¿no? Que finalmente eso le favorece a las empresas. Sí, es como un puzzle, ¿no? Que se va completando, ¿no? Varias piezas se pueden dominar por separado, pero hoy en día como que se les exige a las agencias, ¿no? Un poco integrar todo. Yo no sé si Claro. Carmen está de acuerdo con lo que nos ha comentado Augusto o tú ves el punto de vista de las agencias de comunicación desde otro punto, no sé, No, diferente. yo creo que Augusto tiene razón. O sea, sí que es cierto que cada vez tenemos unas parcelas menos diferenciadas, ¿no? Creo que las agencias de comunicación, las de publicidad, las de marketing, que antes tenían una parcela cada una de ellas muy, muy clara, han evolucionado de forma natural hacia el social media. Unos con más fortuna, otros con menos fortuna, pero ha sido una evolución natural. Es decir, antes el que hacía publicidad lo hacía en prensa, radio y tele y a lo mejor en internet también, ¿no? Y ahora hace prensa, radio, tele, internet, pero también lo hace hace anuncios en Facebook, hace promoted tweets, es decir, que su campo de acción se ha ampliado. Sigue haciendo publicidad, pero lo hace en muchos más canales. Para las agencias de comunicación ha pasado lo mismo. O sea, seguimos haciendo comunicación, seguimos trabajando la reputación de nuestros clientes, seguimos trabajando la imagen de nuestros clientes. Lo que pasa es que ahora lo hacemos en una serie de canales
bueno, pues que hace 10 años no existían o existían, pero no se trabajaban desde un punto de vista empresarial o corporativo. Era más bien, pues bueno, todos estábamos en Facebook o estábamos en otras redes sociales compartiendo cosas personales, pero las empresas todavía no tenían una presencia ahí, ¿no? Yo creo que ha sido una evolución natural, pero sí que es verdad que cada vez se va entrelazando muchísimo más el campo de acción de cada una de las agencias que antes existían de manera muy diferenciada. Y Juan Luis, tu visión va por ahí, porque la agencia que llevas Territorio Creativo se comprende como social media, pero claro, abarca lo que estamos diciendo, que es el puzzle, ¿no?, en el que se ha montado todo. ¿Cómo es tu visión de las agencias de comunicación hoy en día? Bueno, tal vez lo primero que tengo que decir es que yo a las agencias de comunicación las veo desde la barrera, porque Territorio Creativo en realidad es una agencia consultora, no tanto una agencia de comunicación como tal, ¿no? Mira, nosotros en el año 2009, bueno, antes inclusive, pero fue en el año 2009 cuando tomamos la decisión, nos dimos cuenta que el híbrido que se quería formar en los años 99, 2000, 2001, el híbrido que trataron de poner en marcha consultoras, agencias que incorporaban diseño web y cosas por este estilo, programación web, el híbrido que trataba de juntar negocio con la creatividad aplicada al medio, nos parecía que era la manera natural. En realidad aquel híbrido no llegó a dar frutos, ¿no? Las agencias más grandes o los grupos más grandes, sobre todo las consultoras, terminaron hasta comprando agencias o participando en su negocio, ¿no? Y yo creo aquello fueron los primeros compases del Internet, pero a día de hoy, por lo menos por nuestra experiencia, por cómo hemos funcionado en estos días y cómo estamos viendo al entorno de agencias especializadas más en comunicación, en PR o como lo queramos llamar, o las más tradicionales, publicidad, etcétera, y las propias consultoras, efectivamente yo creo que ha cambiado mucho, pero la realidad es que, aunque haya cambiado mucho, y esta es mi opinión ya que me la preguntáis, la especialización sigue siendo un must, o mejor dicho, la especialización es imprescindible. Ampliar lo que ya sabemos hacer en un canal que llevamos años trabajando en él, ampliar ese canal a simplemente tratar un medio social, hablando de social media, como un canal más donde también vamos a lanzar los mensajes, etcétera, etcétera, pues nos va a producir las primeras sorpresas en un formato desconocido normalmente para las agencias o las empresas de comunicación, y es que el mensaje no es unidireccional, que el mensaje resulta que vive porque otras personas se hacen eco de él. Si de hecho no se hacen eco, el mensaje no vive, no dura o dura lo que tarda el timeline de Twitter en bajar y desaparecer y cosas de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, como estabais apuntando, las agencias han ido integrando en su forma de actuar todo el conocimiento posible, bien por personas, bien por aprendizajes, etcétera, etcétera, pero en realidad hay un punto de especialización, y no es porque yo me considere o nosotros nos consideramos una agencia especializada, sino simplemente porque lo vemos. Porque ahora estamos hablando de esto, pero cuando queráis abrimos el melón de ahora que tienen un millón de seguidores en Facebook, ¿qué hago con ellos? Eso creo que va a llegar, hay que ir calentando un poco el debate. Antes le pasamos la palabra a Laura, porque no sé, ya desde la visión de Abas Media, ¿no, Pierre? Saber un poco cómo ves tú la evolución de las agencias de comunicación, si estás en la línea, si difieres un poco lo que han dicho los compañeros. No difiero demasiado, pero sobre todo diría, respondiendo a tu pregunta de qué es una agencia de comunicación, que con eso empezabas, diría sobre todo que una agencia de comunicación debe ser un partner estratégico. Entonces, tiene que ser, sobre todo, un grupo de personas que conozcan bien la estrategia de comunicación, de publicidad, la estrategia general de la marca, de los clientes que maneja. Entonces, en este sentido, creo que caminamos mucho hacia la integración. Por ejemplo, las agencias de PR tradicionales
pues cada vez más se camina un poco hacia la especialización, coincido con Juan Luis Polo. ¿Y por qué se camina hacia la especialización y hacia la integración? Pues porque al final, si tú eres partner estratégico de tu agencia y conoces perfectamente cuáles son sus objetivos de negocio, sus objetivos de comunicación, en ese caso serás capaz de trazar unas estrategias y unas tácticas que pueden ser offline o que pueden ser online, que pueden ser digitales. Entonces, de la misma manera en que trabajas en pro de prevención de crisis o de labrar una reputación o de generar una estrategia de notoriedad, pues lo harás en una relación con periodistas organizando una rueda de prensa, o lo harás en un entorno digital diseñando qué presencia es la más adecuada, por ejemplo en social media, para un cliente. Sobre todo, lo más importante es que la agencia sea un partner estratégico para mí, que conozca muy bien las necesidades, los objetivos reales de negocio y de comunicación que el cliente tiene, y solo así podremos diseñar estrategias y alcanzar objetivos adecuadamente. Al final, el PR tradicional, la comunicación tradicional y el digital no es tan diferente. Si en uno tratamos, es una cuestión de relaciones al final y de relaciones públicas. En un canal pueden ser relaciones con periodistas, relaciones con nuestros públicos, y en social media pues también hay relaciones. Es construir enfoques, storytellings, textos noticiables o noticias que puedan ser interesantes para un periodista o para un público en una rueda de prensa o para un público final o para un público en social media. Por supuesto, la manera de conseguir pues ese engagement o esa relación con los públicos, pues al final la tendremos que hacer de una manera, la estrategia será diferente en el entorno offline y online, pero no deja de ser una relación con personas. Y en este sentido yo entiendo el social media, por supuesto que hay agencias que hacen un approach desde publicidad, desde marketing, pero yo creo que verdaderamente es una cuestión de relaciones, entonces no deja de ser un tema de relaciones públicas. Así es como entiendo yo, sobre todo el social media. Menudo abanico nos han desplegado aquí, Antonio, ¿eh? Ahí es nada. A mí me surge una duda. Sí. Tengo muy claro los puntos de vista de nuestros invitados, pero es el punto de vista de las agencias. ¿Vosotros pedís que vuestros clientes entiendan lo que hacéis o tenéis que explicar? Uy, el sonido ha fallado un poquito. Sí, pero creo que hemos pillado la pregunta, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Desde el punto de vista un poco de las agencias, si el cliente realmente entiende el trabajo a realizar, ¿no? Más o menos creo que... Bueno, yo creo que cada día los clientes, igual que los consumidores, igual que todos nosotros, están más formados y entienden más. Por supuesto, hay el que viene porque la competencia tiene 20.000 followers en Twitter y también los tiene que tener él. Quiero decir, hay el que viene porque le han dicho que esto de social media le va a ayudar a vender y no sabe muy bien cómo y se lo tienes que explicar, pero desde luego, sobre todo, es como profesionales y como partners, como antes hablaba, como partners estratégicos somos nosotros los que tenemos que, en primer lugar, hacer entender, hacer valer y guiar al cliente cuando no tiene claro por qué quiere hacer una estrategia en social media. Mira, un proyecto tipo de territorio creativo, los que llevamos ya desarrollando, parece mentira, como pasa el tiempo, desde hace ya 6 años, conlleva siempre un apartado de formación para equipos de la compañía. Pero si nos dejan, escalamos hasta comités de dirección. Si los comités de dirección no están por la labor, si para ellos no somos capaces de responder la típica pregunta de, muy bien, muy bonito todo esto, ¿qué hay en esto para mí? El proyecto es cortoplacista, termina muriendo. Porque es un canal, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Sí, claro, lógicamente. Nos están siguiendo en directo y se va a quedar grabado para la posteridad. Fantástico, es un canal que no vende. Exacto. Entonces, claro, de repente alguien va y dice, ¿lo que me estáis contando? O sea, pongo una parte de mi equipo a funcionar en esto, voy a gastar un dinero interesante en la empresa que me lo lleve, me estáis hablando de estrategias y me estáis diciendo que esto no sirve para vender. Como conocemos lo que hemos llamado marketing de afiliación toda la vida, por ejemplo, esto no vende. Así que hay que escalar arriba, enseñar, formar, convencer y hacer ver que en realidad lo que tienen las empresas es la oportunidad de adelantarse a lo que en realidad viene, que es el cambio de negocio, de relación con sus propios equipos, empleados, etcétera, etcétera. Eso es lo que venimos a contarles.
Sí, De eso hecho, básicamente, pero, ay, perdona Carmen, pero es que la palabra que ha dicho Juan Luis, la de convencer, es la que puede llevar a mucha gente a pensar el convencer es me están vendiendo la moto porque me quiere vender el producto, cuando todos entendemos que hoy en día los medios sociales es la importancia que tienen, y si no le das la importancia que tiene, es que estás dejando de escuchar a tu clientela. O Mira, sea, es imposible. nosotros, por ejemplo, y esto es, perdonadme que hable mucho en primera persona, disculpadme, me llamáis la atención cuando queráis. Nosotros, muy pronto, año 2008-2009, fuimos conscientes de que el término o el concepto, la percepción que se aplicaba a todo lo que sonaba en el 2008 y 2009 a medios sociales era vendehumos. Bueno, teníamos una decisión que tomar y la tomamos. Vale, puede que consideremos que podemos ser vendehumos, por decir, o que venís a venderme la moto, ¿no? Pero en todo caso, no es casualidad lo que nos ha pasado, hemos terminado enseñando a los clientes que tenemos una máquina que fabrica el humo. Hay gente que vende el humo y no tiene la máquina. Pues ahora sí, Carmen, perdona que te había cortado. Nada, no te preocupes. Es que estoy totalmente de acuerdo con eso de que el cliente muchas veces viene muy desorientado y al final lo que quiere es vender. Y entonces te pregunta, bueno, ¿y con esto cuánto voy a vender? Pero es que esa pregunta me la hacían a mí en el año 93, me la seguían haciendo en el año 99, me la hacían en el 2003 y me la siguen haciendo ahora. Y la respuesta siempre ha sido lo mismo, es que esto no sirve para vender más. O sea, no vas a vender directamente y desde luego en medios sociales a día de hoy no se vende. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir que cuando tus comerciales vayan a vender, vayan ya con un respaldo. Y que tu empresa sea conocida, que tenga un prestigio, que tenga una notoriedad y que cuando tu comercial llame a la puerta le sea más fácil conseguir que se la abran, ¿no? Pero ahora, si tus comerciales solo saben vender maicena, aquí nosotros nos podemos machacar a trabajar tu imagen, a trabajar tu reputación, que no vas a vender nada. Y esa es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que poco a poco los clientes van aprendiendo. Y unas veces les entra un vendehumos y lo coloca el vendehumos y bueno, y está ahí un tiempo y factura y tal, pero el cliente termina aprendiendo. Y al final, pues si eso se cae por su propio peso, va a terminar buscando un proveedor que sí que sea, como bien decía antes Laura, un partner estratégico y que sí le ayude a conseguir objetivos. Ojo que los clientes aprenden, ¿eh? Hombre, y por la web que les trae. Pues sobre todo aprenden si la agencia les enseña. Y tanto, y tanto. De hecho, nosotros siempre hemos pretendido que el cliente aprenda como para que pueda prescindir de nosotros. Hombre, mira, yo que prescindan... No, quiero decir, no. Es de las mejores fórmulas. Nosotros tenemos que estar... Yo creo que nosotros tenemos que estar donde tenemos un valor que aportar, ¿no? ¿No estamos hablando de estratégicos o me ha parecido? No, claro, lógicamente. Nosotros les enseñamos y ellos tienen que tomar la decisión de cuánto valor les aportamos y pagarnos por ello. Bueno, por ejemplo, acá en el mercado latinoamericano y en Perú hay muchísimo todavía por enseñar, ¿no? Es una labor docente la que hay que hacer con muchas empresas que, por ejemplo, desean ingresar a los medios sociales y arrancan y dicen, oye, yo quiero, por mi competencia tiene 50.000 seguidores, yo quiero tener 50.000 seguidores. Y digo, ¿qué vas a hacer con esos 50.000 seguidores? ¿De qué te valen? ¿No? Entonces, ahí viene todo el tema de educativo y de enseñarles justamente, como han dicho todos ustedes, que esto va a ser, que no necesariamente va a ser una herramienta de venta, pero que les va a dar todo el respaldo que necesitan, sobre todo cuando alguien busque su marca en Google o en cualquier otro buscador y lo primero que salga pues es contenido generado, si es que ellos no han tenido una estrategia de medios sociales realizada, generado por terceros, ¿no? Yo me he encontrado con empresas que tienen páginas falsas o páginas que fueron creadas por empleados, videos que son negativos en YouTube, comentarios en blogs, que ellos no tenían a veces dominios similares al mismo nombre de la empresa y que ellos no tenían ningún control sobre eso simplemente porque no tenían razón o conocimiento de cómo podía afectarle ¿no? en su reputación corporativa todo el contenido generado en Internet, ¿no? Entonces yo creo que parte por ahí, ya una vez que ellos toman conciencia de eso y saben realmente para qué puede servir, ¿no? Ya viene, ya mis objetivos son estos, mi estrategia es esta. Y lo que yo siempre digo es, a mí me gustan las relaciones con clientes y con empresas a largo plazo, ¿no? Un año, 6 meses, lo que sea. Pero campañitas muy cortas, creo que mucho ruido y silencio, más podría ser hasta negativo para la propia empresa, ¿no? La propia corporación. Yo añadiría, si me lo permitís, al hilo de lo que acaba de comentar
el compañero, sobre todo creo que en algunos casos, por extraño que parezca, incluso en aquellos casos en los que el cliente puede tener 50.000 followers en Twitter, pues todavía existe mucho miedo a realmente cuál es mi oportunidad, mi ventaja competitiva a participar en los medios sociales. Y en este sentido, yo siempre les digo a los clientes, cuando tienen miedo a perder el control de la información, digamos, cuando entienden que el social media, pues bueno, que se abren un perfil, pues es una oportunidad para que los detractores descontentos, pues por ejemplo, dejen un comentario negativo, yo siempre les digo que el control de la información está absolutamente perdido. Y eso se lo digo a un cliente que tiene miedo a entrar en el social media. Y la verdad es que, fuera de la paradoja de decirle que todo está perdido ya, la verdad es que si se lo explicas como que es una oportunidad para reencontrarte con tus públicos descontentos, para encontrar esos embajadores que realmente están potenciando valores positivos sobre tu marca y que al final lo que tú tienes es una oportunidad de sentarte y conversar con todos ellos y de aprender de aquellos públicos que realmente pues tienen alguna percepción negativa sobre tu producto o tu servicio, pues es una oportunidad de escucharles y de generar business intelligence y de ver cómo puedes corregir tu producto o tu servicio para hacerlo al final a medida de tus públicos. Y también pues es una oportunidad fenomenal para encontrar esos embajadores que no tenías ni idea de que hay esa serie de perfiles que están hablando maravillas de ti, que están prescribiendo, que están promoviendo tus servicios, que lo están recomendando a sus amigos, pues es una oportunidad también. Al final es una oportunidad con los públicos ya contentos y con los descontentos para reconquistarlos o para acercarte a ellos. Oye, sí, pero ¿cómo ha cambiado vuestro negocio en estos años con la llegada? Digo que... Sí, radicalmente. Iba a deciros, Laura y Carmen en este caso, porque a mí esto de compañeros me suena a compañeros del metal. No me digáis por qué tiene un toque sindicalista que soy poco proclive, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestro negocio? Digo vuestro negocio en el caso de Avast, que es una empresa con una trayectoria muy dilatada, veniendo de atrás, del momento, de ahora hacia... ¿Cómo cambia? Y te lo digo porque en nuestro caso ese conocimiento es menor. Yo no vengo de gran grupo, no vengo de esta historia, ¿no? Bueno, pues yo sobre todo te diría que cambia sobre todo en integración y en especialización a la par. Integración porque al final, pues por ejemplo, yo que por ejemplo soy la responsable de PR digital y social media en Avast Media PR, que es la división de comunicación de Avast Media, pues en nuestra área en concreto, en el departamento de PR, sobre todo lo que camina es hacia la integración. Los clientes cada vez quieren menos una agencia que por un lado le lleve el social media y por otro lado el PR tradicional, sino que lo que prefieren es aglutinarlo y que al final un mismo partner estratégico pues pueda desdoblar lo que hablaba un poquito al principio, lo que es el PR digital y el offline. ¿Por qué? Porque al final es un tema también de relaciones públicas, de construcción de relaciones. De la misma manera que construir relaciones con un periodista, las construyes y construyes noticias y contenidos noticiables interesantes para los públicos en redes sociales. Carmen, oye, ¿cómo es tu agencia? ¿Dónde trabajas tú, perdóname? A ver, ahora no estaba en agenda. Ok. No, yo he trabajado... Es que había visto que estabas en Fundación UNED, ¿no? Sí. Soy profesora de la Fundación UNED, del curso de Community Management. Yo he trabajado en distintas agencias, grandes, pequeñas, de todos los tamaños, ¿no? Y en el año 2003 creé mi propia agencia tradicional, junto con otra socia. Y bueno, pues a partir más o menos del año 2007-2008 yo me empiezo a dar cuenta de que el negocio empieza a cambiar, que las cosas empiezan a evolucionar hacia un punto diferente, distinto y que bueno, pues que conviene empezar a moverse en ese sentido, ¿no? Porque bueno, hay que investigar y hay que ver si esto se puede ofrecer a los clientes, hay que ver si esto nos puede servir para crecer. En el año 2009-2010 yo ya lo tenía súper claro. Y sin embargo mi socia no. Mi socia consideraba que esto era una moda pasajera y que, pues que no merecía la pena formarse, no merecía la pena reciclarse, no merecía la pena aprender a trabajar en esto porque total, pues esto iba a pasar y para qué íbamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? A principios de 2011 nos separamos. Press Release dejó de existir. Fíjate que teníamos un nombre de comunicación tradicional puro y duro, era Press Release, ¿no? Sí. Dejó de existir y ella se dedicó a lo suyo y yo decidí continuar con el negocio, pero ofreciendo ese servicio de comunicación integral del que hablaba Laura. Sobre todo porque en ese momento había muchos clientes
que ya tenían una larga experiencia en comunicación tradicional, llevaban muchos años trabajando en ese ámbito y encontraban pues que había una cosa distinta, una cosa diferente, una cosa nueva y que quizá les merecía la pena tratar de ir por ahí, ¿no? Entonces decían, mira, yo tengo mi comunicación tradicional perfectamente consolidada ya y a mí lo que me preocupa es que esto encaje bien con la comunicación en social media. Entonces, ese proceso de integración de los dos mundos era un proceso delicado. Con el tiempo, pues al final las piezas terminan encajando y al final pues termina todo rodando, ¿no? Pero ese era el punto de inflexión que había en ese momento. A día de hoy, ¿cómo ha cambiado mi negocio? Pues poco. En realidad poco, porque los clientes... bueno, yo lo que les ofrezco son estrategias de comunicación integrales, ¿no? Hombre, hay algunos que vienen y me dicen, no, es que yo la comunicación tradicional la tengo perfectamente organizada internamente y lo que quiero es 2.0, ¿vale? Pues hablamos de 2.0 únicamente. Pero lo que ofrezco son estrategias de comunicación integrales, en las que la comunicación tradicional y la comunicación online, la comunicación 2.0, encajan como piezas de un puzzle. Sí, yo creo que ese es el futuro, el presente, hacia donde se está caminando, y diría que ha habido dos evoluciones. Las agencias, digamos, tradicionales, que un buen día se dieron cuenta de que algo iba a pasar o algo está pasando o algo iba a pasar, vaya, y digamos que no eran digitales, pero incorporaron perfiles a su equipo que pudieran de alguna manera digitalizar esa comunicación tradicional para caminar hacia esa especialización, hibridación, o las agencias que desde el principio, cuando abrieron su negocio o lo montaron o se constituyeron como agencia, se dieron cuenta de que estaban cambiando pues las relaciones y los públicos y los medios y ya crearon desde el principio pues un empleado híbrido que de la misma manera que puede hacer una estrategia de comunicación digital, pues la puede hacer offline y viceversa. Oye, Augusto, yo tomo la palabra y pregunto ya si directamente, sí, ya íbamos a hablar de los equipos de trabajo en las agencias, pero bueno, sí, lanza y luego entramos en esa ronda. Pero le iba a hacer una pregunta a Augusto, porque quiero que os dé un dato que yo conozco, que estuve en Perú hace ya 2 años y quedé fascinado, ¿no? ¿Qué promedio una empresa conocida, como puede ser Inca Kola o una empresa de este tipo grande, ¿qué promedio de seguidores puede tener en Facebook? Millones. No, supera el millón, definitivamente. ¿Supera el millón? Sí, supera el millón. Sí, de hecho, supera el millón. Bueno, pero es uno de los países que más tiempo pasa conectado a Facebook. O sea, sí, eso pueden buscarlo en cualquier página de estadísticas. Es de los que más tiempo pasa a Facebook, pero ahí viene otra pregunta que os terminará de dar un poco el panorama y es fascinante también. ¿Verdad que no es uno de los países en Latinoamérica con mayor despliegue de red móvil? No, todavía no. No, definitivamente. ¿Desde se conecta la gente? Falta muchísimo. A ver, el 30% de la población se conecta desde su casa, oficina, ¿no? Cabinas de internet. ¿Sí? Claro, cabinas de internet. Sí, bueno, esto era por curiosidad porque es que el negocio es diferente allá donde esté. Sin embargo, por eso queríamos integrar un poco la visión de los dos lados. Pero mira cómo será diferente, pero cómo es igual de complementario. Que, a ver, acá en Twitter, por ejemplo, somos alrededor de 2 millones de usuarios en el Perú. Es una comunidad pequeña. Pero lo que se dice en Twitter, y los escándalos, y las peleas, y las crisis de comunicación de las empresas, ¿no? o cualquier cosa que surge en Twitter, acaba al día siguiente en un titular de un periódico, de un diario tradicional, o acaba siendo noticia en un noticiero de la noche. Aquí también. Entonces o sea, es una complementariedad fabulosa de integración de ambos tipos de medios, ¿no? Entonces, y justamente si pasa eso en el día a día, las empresas también lo requieren, y como decía Carmen, ¿no? Como decía Carmen y como decía Laura, lo que piden cada vez más es centralizar, ¿no? Esos servicios de un proveedor de comunicación, para no tratar por un lado con la agencia de publicidad, por otro lado con la agencia de PR y la agencia de social media. Bueno, entonces están buscando, y eso sí que lo digo, están buscando unificar esas comunicaciones, ¿no? Comunicaciones integradas y comunicaciones unificadas.
Sin embargo, fíjate que yo creo que eso también es cortoplacista. Eso es la comodidad del cliente frente a la diversidad que le puede proporcionar el trabajar con verticales en cada una de las zonas, ¿no? Pero evidentemente cada cliente es como claro, es. pero a lo mejor dice, lo integro todo, creo la relación de confianza, ¿no? con la agencia con la que trabaja, o puede entender ese cliente, ¿no? De crear esa relación y confiar, digamos, todos los procesos, el online, el offline. Pero una agencia no es capaz de dar respuesta a todos los procesos. Pues en los grandes grupos de comunicación, ¿eh? Ya, pero depende del nivel de los clientes, a lo mejor, o sea, clientes más modestos o pymes o tal, que a lo mejor confían en una agencia para llevar un poco y quieren un poco que les lleven toda la política más o menos. Grandísimas marcas ya, pues eso, se van... No son las grandísimas marcas las que quieren una agencia 360, no existen las agencias 360. Es mentira. Claro. Yo lo digo yo. Mira, justo, permítame, eso tiene que ver también mucho a qué mercado te diriges, ¿no? O sea, si estamos hablando de Coca-Cola, grandes corporaciones, definitivamente esas grandes corporaciones manejan, número uno, la cantidad de presupuesto, productos, ¿no? y la misma estructura orgánica de la corporación para poder manejar estas agencias especializadas como bien menciona Juan Luis, ¿no? Pero en un mercado donde más del 90%, si no me equivoco, de empresas son pequeñas o medianas, y que son esas empresas quienes mueven la economía, ¿no? Entonces, definitivamente, no manejan ni los recursos, ni de repente ni el capital humano en cuanto a personal para poder hacer ese tipo de contrataciones. Entonces, ahí es donde buscan un proveedor que pueda darle solución inteligente, estratégica y adecuada a su presupuesto para estos temas. Entonces, lo bonito es que hay mercado pues para los grandes, para los medianos, para los pequeños y para los independientes o cuentapropistas, ¿no? Como dice. Yo coincido mucho con lo que acaba de explicar Augusto y creo que depende mucho de la tipología del cliente, de sus necesidades, de su tamaño, de su volumen, sobre todo de necesidades. Pero no veo una versión para nada cortoplacista en un cliente que se decanta por una agencia para todo. En mi caso, por ejemplo, en el grupo Abas Media, al final lo que ocurre es que tú puedes estar trabajando con un gran grupo, con una gran estructura, que realmente sí tiene el liderazgo en distintos sectores. Puede tenerlo en performance, en publicidad, en compra de medios, en PR, en digital, en social media, con lo cual para el cliente en muchos casos es una buena solución de integración porque tiene, digamos, a los mejores expertos dentro de un gran grupo, pero trabaja con distintos equipos, incluso dentro de ligando con lo que creo que queréis comentar ahora, que es el tema de equipos, pues incluso queda perfectamente dividido para el cliente quién de su equipo se relaciona con quién de la agencia y al final son distintos grupos y distintos profesionales dentro de una gran agencia que al final le da el servicio de integración al cliente y está tratando con distintos tipos de perfiles. Pero ¿verdad que tenemos una oportunidad magnífica esta noche de salirnos un poco del guión? Claro. De que hacemos como gran grupo, que hacemos como líder del social media. ¿Verdad que tenemos una oportunidad magnífica? Yo juraría que la gente lo que quiere es que se rompa. Que se rompa un poco el libro y que dejemos de decir que somos estratégicos y... Sí lo somos, posiblemente, no sé. Bueno, a lo mejor. Bueno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí ahora estamos siguiendo ningún guión, estamos divirtiéndonos y contando nuestros puntos de vista. Sí, no, sí, en eso consiste, lógicamente, y en aportar, ese es el valor, pero yo creo que va un poco Juan Luis, ¿no? De digamos, la estructura de todo va así, el hilo, pero la tela de araña también se puede romper, ¿por qué no? O sea, las reglas están para quebrarse y para decir qué es lo que pasa. Creo que en realidad, nuestra experiencia es intensiva en todo lo que tiene que ver con medios sociales, como posiblemente sabéis, hemos escrito parte de la historia, hasta en un libro, acerca de estas historias. Pero eso es lo que lo hace precisamente, es decir, oportunidades como estas, desde mi punto de vista, en el que estamos ahora mismo personas que pertenecemos al sector de la comunicación, ya sean agencias, ya sean grandes grupos de la muerte, ya en lo que sea. Yo creo que tenemos también un día a día que nos hace ver lo que tenemos que defender como bandera con la que trabajamos, pero al mismo tiempo también nos hace ver dónde van surgiendo estas cosas y sobre todo que hablamos de que la gente lo que quiere es ver las tendencias a futuro, ¿no? O sea, en realidad, yo cuando antes decía, ¿para qué sirve 1 millón de followers? Claro.
Yo si hago la pregunta aquí ahora mismo, ya sé que hay un manual que seguiríamos y diríamos, sí, porque entonces la interacción... Pero ¿para qué sirve en realidad 1 millón de followers? ¿Qué se puede hacer? No sé si conocéis el caso de Sephora, pero es espectacular lo que está haciendo con 1 millón de seguidores. Y con el software de Lithium, por cierto. Es que Bueno, un millón a eso me refería, ¿no? claro, es que un millón de seguidores o 1000 seguidores, pero embajadores de marca, como decíamos antes, que prescriban la marca, que apuesten por la marca, que la den a conocer, o 1 millón de personas que simplemente es un numerito que va subiendo clean, clean, clean y ya está, no aporta nada, Que ningún se valor, compran, o sea, Sí, directamente, se sí. compran. O sea, Y ese es el, tanto. Los números no... ese es el gran error Pero de oye, social media, uno. perdón, que pasemos a lo de los equipos, perdonadme porque... No, para nada, no hay ningún ese no, pero como estábamos es que me hablando... pasa, os reconozco la mayor, me pasa que me divierto y me lo paso bien y no paro en el libro, ¿eh? No paro en el manual, sigo más adelante. En eso consiste, en que nos lo pasemos bien todos, pero era un poco, se estaba hablando, ¿no?, de si las diferentes agencias tienen que ser verticales, que es una agencia grande con diferentes profesionales y tal. Hablemos un poco de los equipos de trabajo, ¿no?, de las diferentes agencias. Aquí estamos viendo, ¿no?, de agencias un poco más pequeñas, más grandes, una visión diferente. ¿Cómo se forman los equipos de trabajo? La gente que está fuera del medio y todo, o sea, ¿qué se conforman? ¿Creativos? ¿Qué se conforman? ¿Periodistas? ¿Publicistas? O sea, hablemos un poco cada uno con la visión. ¿Cómo son los equipos de trabajo? A ver, por ejemplo, Augusto, allí en tu agencia o ahí en Perú, ¿cómo se mueven los equipos de trabajo en estas agencias? A ver, mientras más grande sea la agencia, hay más equipos, ¿no? Claro. Tenemos el planner, el social media, o sea, todos los cargos que ya conocemos. Pero en cuanto a especialidades, yo creo que en este momento, si es una agencia integrada, ¿no? Una agencia que ve PR, que ve social media, ¿no? O sea, es básico tener un periodista. Por ejemplo, un periodista, su oficio es escribir, es contar historias, ¿no? Y de repente alguien con mucha experiencia, ¿no? O alguien que haya trabajado en medios de comunicación tradicionales, sirve muchísimo, ¿no? Además porque también tiene contactos en medios y para el tema del PR, de prensa, funciona mucho. Y lo bonito es que esa gente con experiencia que de repente bordea o supera los 30 años, ¿no? Pero para los temas digitales, pues también hay espacios para los comunicadores mucho más jóvenes, ¿no? Quienes tienen más afinidad y están metidos en el mundo digital, ¿no? ¿Qué más tenemos en mi agencia? Bueno, los diseñadores, ¿no? Tenemos diseñadores que ilustran, diseñadores editoriales, pero de repente estos diseñadores y ilustradores no se manejan en el entorno web. Por lo tanto, necesitamos de un programador o un diseñador que esté formado para para manejar los CSS, para manejar HTML, para manejar todas estas aplicaciones que requiere integrar el social media justo, ¿no? Cuando pasa de lo offline, de lo tradicional a lo digital. Entonces yo creo que una convivencia interdisciplinaria muy bonita y muy constructiva, ¿no? La cantidad de personas va a depender del tamaño de la agencia y también del presupuesto que se maneja, ¿no? Yo soy profesor, yo enseño desde el año 2007 y cuando vemos la parte de community management de los diferentes cargos, yo a mis alumnos me digo, claro, eso es ideal. Esa es una empresa que tiene un organigrama bastante grande y con presupuesto, pero de repente si tú eres community manager, también la vas a hacer de planner y también vas a hacer de social media analítica, ¿no? Entonces, como te digo, eso es muy variable. No hay un tratado. Existen tratados de relaciones públicas, pero no hay un tratado de comunicación digital, ¿no? Entonces, todas las experiencias son diferentes. Y creo yo que eso es lo que enriquece, ¿no? Es casuística, aprender del otro, experimentar, aplicar y evaluar a ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? No hay ninguna receta para el éxito de eso. Y tú, Carmen, o sea, con la agencia que has tenido, funcionando un poco como freelance, un poco, no sé, ¿cómo ves la visión del equipo de trabajo? Pues el equipo de trabajo es un poco la visión que comenta Augusto. O sea, tú lo que necesitas es gente especialista en determinadas áreas y cada uno de los clientes necesita una especialidad concreta. Entonces te rodeas de los profesionales necesarios para cubrir esas necesidades. Si en un caso concreto necesitas a alguien capaz de hacer un desarrollo web fantástico, pues trabajas con ese profesional. Si en un momento determinado lo que necesitas es un creativo, trabajas con ese profesional, ¿no? Sí que estoy... antes hablábamos de la especialización, ¿verdad? Pues efectivamente, lo que buscas son profesionales que estén muy especializados en algo. El hombre del Renacimiento no existe. O sea, Galileo hubo uno,
¿vale? Leonardo da Vinci hubo otro y Tesla hubo otro, pero no hay alguien capaz ahora mismo de hacerlo absolutamente todo. O sea, no hay expertos absolutamente en todo. O sea, tú tienes un ámbito de especialización, fulanito tiene otro ámbito de especialización y lo que hay que saber hacer es unir esos equipos, unir a los mejores profesionales para crear el mejor equipo posible para darle al servicio al cliente que realmente necesita. O sea, al cliente el servicio que realmente necesita, ¿no? Pero no existen esos perfiles de 360 grados. No existen los hombres del Renacimiento. No hay supermanes del social media, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y de hecho, en una agencia grande como por ejemplo Havas, que tiene una estructura enorme, estoy convencida de que tienen especialistas para cada una de las áreas. No me cabe la menor duda. ¿A qué es así, Laura? Sí, es así. Absolutamente. O sea, que vosotros encontráis no los supermanes de 360 grados, ¿no? O sea, dispuestos a todo, sino en cada área, ¿no? Van sacando en cada proyecto, pues, exacto, tratas de buscar dentro del grupo qué persona es la especialista en ese tema, qué persona te puede ayudar a completar, pues, a sacar los mejores resultados para ese cliente. Si queréis, bueno, por respetar el orden, no sé si quiere Juan. No, pero bueno, ya que tienes el turno de palabra, pues cuéntanos un poco. Bueno, pues al final, efectivamente, coincido con Carmen que para nada puede haber esos hombres del Renacimiento, no hay nadie que pueda ser, que tenga un perfil capaz de ser analítico y a la vez llevar la parte de estrategia y la generación de contenidos y el community management y que además valore el retorno de la inversión y mida el e-commerce, o sea, no hay nadie que pueda hacer todo eso, absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo funcionar para estrategias de social media? Pues sobre todo apoyándote en perfiles especialmente, valga la redundancia, especializados, pues una persona de analítica web, una persona para generación de contenidos, un storyteller, otra persona que mida sobre todo pues a nivel community management cómo funcionan las estrategias pues a nivel de engagement, si tienes unos objetivos de engagement y al final pues eso, un equipo multidisciplinar de distintos tipos de perfiles que trabajando juntos pues saquen los mejores resultados. A este nivel también añadiría que al final ese tipo de personas tienen que ser capaces de entenderse entre ellas. Exacto. Sí, claro. No, pero ya no digo a nivel relaciones personales o relaciones humanas, sino que el que no sabe de SEM, pues lógicamente sabe de lo suyo. A lo mejor es un gran storyteller o es un gran estratega de medios sociales. No sabe de SEM ni tiene por qué saberlo. O no sabe de analítica web y no tiene por qué saberlo. Pero tienen que saber entenderse. Tienen que saber al menos las nociones básicas para que la explicación que le dé la otra persona sea coherente y para sacar el trabajo bien juntos. Porque eso sí que muchas veces lo he visto en distintos equipos, pues que al final son grupos que cada uno sabe de lo suyo, pero casi no saben comunicarse entre ellos sus resultados o sus objetivos o su valoración del ROI. Entonces, bueno, es bueno que cada uno sepa de lo suyo, yo hablaría de especialización y de entendimiento, que al final podamos tener nociones básicas de SEM, de SEO, de analítica web o de otras estrategias o de otros conceptos o terminologías como para entender nuestro trabajo y poder justificarlo y sacarlo adelante entre todos. Pues Juan Luis, en la consultora en territorio creativo, ¿aunque se entienden los equipos de trabajo o allí cómo va la cosa? Cuéntanos un poco. Bueno, pues verás, en el año 2009 tomamos la decisión de dejar de hacer lo que habíamos venido haciendo. Quedamos 5 personas, 3 éramos los socios y hemos cerrado el 2013 con 90 personas repartidas entre Madrid, Barcelona y Bogotá. Entonces, la primera conclusión es, más vale que nos entendamos, porque si no los clientes se van a morir de asco con nosotros. Claro. La realidad es que para que funcione no Territorio Creativo o Havas o cualquier empresa, la clave es la cultura de la compañía. Y en la cultura de la compañía comienza por los que la fundan y de ahí para abajo va permeando y va calando, ¿no? Entonces, también en este terreno totalmente de acuerdo, ¿no?, con Carmen y con Laura, en el sentido de que tiene que haber perfiles muy diferentes. En realidad, tal vez sí hay hombres del Renacimiento, pero ahora es mucho más difícil destacar, ¿no?, porque con tanta cantidad de ruido en las redes no es fácil, ¿no? Necesitas un community manager del hombre del Renacimiento. Pero fijaros, las compañías sí tienen que convertirse en compañías del Renacimiento.
Os pongo un ejemplo. A día de hoy podemos firmar, de hecho firmamos, proyectos que se identifican como proyectos de social CRM o proyectos que se identifican como una campaña de creatividad, publicidad pura para IKEA, o proyectos que se identifican como un modelo de negocio de contenidos para Movistar. Es que, ¿cómo identificarías qué personas tienen que trabajar en cada uno de esos aspectos, ¿no? Tiene que ser muy diverso y tiene que haber un buen núcleo central de cultura de compañía, de fomentar la comunicación, de crear entornos que la propicien, porque la creación de las empresas o el motor de las empresas, en la fórmula inteligente de llevar empresas, desde mi punto de vista y por supuesto sometida a otra mejor fundada, en el siglo XX eran los procesos para comunicar, crear, establecer, procesos para los proveedores. En el siglo XXI es la cultura. Nosotros hemos descubierto que hay personas en el equipo recién llegadas, junior, en proceso de formación o en proceso de beca, que tienen cosas que aportar que han valido para proyectos. Si no tuviéramos un modelo transversal de comunicación que permitiera poner en común todos estos aspectos sin que haya miedo a decirlo, contarlo, comentarlo o dar su opinión, no lo habríamos conseguido. Así que nos enfrentamos a empresas de renacimiento, ni lo dudéis. O sea, que directamente es lo que hemos dicho antes, o sea, se ha quedado de que no existen las agencias 360 grados, no existen los superhéroes del social media, pero hay que buscar a los superhéroes de cada área para integrarlos en una agencia. Es que el servicio de 360 grados sí existe, o al menos es el que deberíamos aspirar poder a dar, ¿no? El servicio 360 grados. Se debería de poder aspirar, pero ¿quién da abasto con eso? Una persona, hay que intentarlo. Pero claro, porque no existen, ¿no? O sea, las agencias 360 grados o los profesionales 360 grados, pero sí existen los clientes que exigen esos 360 grados, como quiero 1 millón de followers, quiero que mi marca sea la más conocida y, ¿no? De ahí que la coordinación desde arriba de todo eso sea tan importante. Y esa cultura, esa vinculación entre las personas del equipo sea tan relevante. Una pregunta. Perdón. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, voy a intentar. Es que estoy muy calladito porque tengo que dejar la parte técnica sobre todo y desde luego no pierdo de vista Twitter con la etiqueta Hanaut. Y hay un tweet de Juan Luis, que yo creo que nos va a tener que indicar el camino. El tuit de Juan Luis, y estas cosas no lo solemos hacer porque eso de que un invitado tuitea y le ponemos la pregunta, pues bueno, queda un poco como así. Nos dice, a ver, divertida la velada en Hanaut. Oye, muchas gracias. Pero no estamos rompiendo el manual de la agencia, y deberíamos. A ver, ¿qué quieres decir tú con esto de...? ¿He tuiteado eso? ¿He tuiteado yo eso, seguro? De tu cuenta. Bórralo, Juan Luis. Va a ser un troll a todo. Será mi community manager. El community manager del Renacimiento. Va a ser el community manager del Renacimiento que estaba por allí y ha dicho, vamos a tuitear esto que queda mono. No, si se ha tuiteado, sea uno u otro, pero va a ser que has sido tú directamente desde aquí, será porque quieres poner el manual encima de la mesa y que lo hagamos trocitos. ¿Por dónde empezamos? No, pero verás, ya lo estamos haciendo porque, por ejemplo, bueno, ya lo estamos haciendo o no. Lo que quiero decir es, yo voy a tirar la primera piedra y no voy a esconder la mano. En territorio creativo nos faltan, por ejemplo, resolver cosas. Nos faltan resolver cosas en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, nos falta resolver cómo avanzan los proyectos una vez que los ponemos, no cómo avanzan los proyectos una vez que los ponemos en marcha, perdón, que era lo que iba a decir, no me iba a expresar bien. Lo que quiero decir es, nos falta, por ejemplo, ser capaces de conectar con otras áreas de la compañía una vez que estamos metidos dentro de un proyecto que a lo mejor hemos empezado con la etiqueta de medios sociales, ¿no? O sea, eso nos falta, es un debe que tiene territorio creativo. Y necesitamos dar respuesta porque ganamos la confianza del cliente
y podemos fallar en esa confianza si no somos capaces de avanzar por ahí, ¿no? O, por ejemplo, nos cuesta, y este año hemos hecho un gran esfuerzo, integrar la creatividad en una empresa donde durante 4 años, entre el 2009 y el 2013, nítidamente la voz cantante la han tenido que llevar gente que viene de consultoría, de las 5 grandes, quería decir, ¿vale? Que tenemos personas en el equipo, hay gente de Capgemini, hay gente de PricewaterhouseCoopers, y entonces hemos sido muy sólidos a la hora de esas estrategias que estábamos comentando, ¿no? Sin embargo, nos hemos sido bastante más flojos, por así decirlo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de creatividad, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con romper el manual. No somos superhéroes, lo estabais diciendo, ¿verdad? Pero, sí. Pero digámoslo a las claras. Oye, mira, el territorio creativo falla como una escopeta de feria en tener bien organizada la comunicación hacia afuera de aspectos. Ya hemos tenido que empezar a trabajar en ello, ¿no? Hemos llegado a plantearnos que somos una empresa muy dependiente de un blog, que lo somos, y nos ha hecho crecer como la espuma, pero que a cambio somos bastante peores y más malos comunicando en otra serie de ámbitos, ¿no? A eso me refería. ¿Qué retos tenemos las compañías? ¿Qué no hacemos bien? ¿Y qué se puede mejorar? Porque por eso decía que era una gran oportunidad de poner en común experiencias, no el libro, no como somos de partner estratégicos, ya si eso es lo que dice el libro, que hay que decirle al cliente. Pero, coño, que hay cosas que no hacemos bien, seguro. Sí, es el romper el manual va por vamos a hacer un poco la autocrítica, o sea, vamos a poner sobre la mesa por qué no somos esa 360 grados o no somos los superhéroes de las agencias. Pues no sé si Laura, o sea, haciendo esa señal de autocrítica, así, puede ser. No sé si tú ves algo en lo que digas. No es que no seamos eso, pero podemos mejorar. O sea, no sé si romperías el libro por algún camino. Pues sobre todo mejorar, pues en la labor de cómo podamos guiar al cliente, porque a lo mejor muchas veces el cliente, pues un poco al hilo de también lo que comentaba Juan Luis Polo, pues ganamos su confianza, hacemos una estrategia muy buena, una propuesta, nos dejamos la neurona, nos dejamos todas las energías en hacer la mejor estrategia, la mejor propuesta, delimitando muy bien los objetivos, las tácticas, cómo vamos a medir el retorno de la inversión. Analizamos cómo va a ser la influencia, la notoriedad, todos los KPIs hasta el final, hacemos un ejercicio brillante y bueno, creo que el mayor reto que tenemos todas las agencias de España, yo creo que del mundo y en general el mundo de las agencias es después saber mantener esa confianza y saber al final no solo hacer un ejercicio ganador de una propuesta, sino mantener la confianza del día a día del cliente. Y eso pasa en muchos casos por saber evolucionar y entenderle. Lógicamente, cuando las agencias hacemos una propuesta inicial, pues conocemos al cliente hasta donde podemos. Hacemos una formación, hacemos una inmersión, nos leemos todo lo que podemos de ellos en la red, auditamos, analizamos, eso lo hacemos todos. Pero al final, cuando conocemos verdaderamente al cliente por dentro es cuando echamos a andar y a trabajar. Entonces ahí yo vuelvo con el partner estratégico, porque cuando empezamos a andar también tenemos que conocerles y conocer las debilidades de ambos puntos y al final encontrar pues cómo vamos a solventarlas juntos. Creo que el mayor reto es después de ganar al cliente, pues saber evolucionar, saber adaptarnos y verdaderamente conocernos por dentro, ambas partes, y ver cómo vamos a hacer, como en cualquier relación personal, pues bueno, el filtreo está muy bien, la fase de enamoramiento y de ganarnos a la pareja, pero bueno, después hay que mantenerla y hay que enamorarla en el día a día. Entonces, bueno, también hablaría de enamorar a la cúpula directiva, porque efectivamente muchas veces comunicación o marketing tiene ganas de hacer muchísimas cosas. Y bueno, si desde luego la dirección general no se cree esto del social media y no tiene también ganas de hacer cosas, y en eso a lo mejor le podemos ayudar también a las agencias, pues al final esto sí que va a ser cortoplacista y se va a romper por algún lado. Pues yo no sé si Augusto va a poner sobre la mesa los cromos para enamorar, que le faltan a él para enamorar a sus clientes en la agencia. No sé, ¿por dónde romperías el libro? No, mira, yo coincido con Laura, ¿no? Es un enamoramiento y es una relación que se debe mantener en el tiempo, ¿no? Y nada, ganarse la confianza del cliente. Hay cosas que a veces hay que decirle, ¿sabes qué? El cliente le dices, no, eso no lo puedes hacer. Pero yo no lo puedo hacer y ¿sabes qué? Te recomiendo a tal profesional o tal agencia que te pueda ayudar.
¿no? Entonces, la comunicación es eso, ¿no? La comunicación se basa en una relación transparente, ¿no? De datos comprobables, de información clara, y eso solamente es confianza. Entonces, cuando se hace eso y cuando se trata con el nivel directivo es mucho más fácil hacer las cosas, ¿no? Generalmente creo yo que una consultora de comunicación, un asesor, como quieran llamarlo, tiene que trabajar pues con el director, con el CEO de la empresa o con quien está muy arriba que pueda tomar las decisiones y hacer que las decisiones pues sean transmitidas y discurran por todas las demás instancias de la organización. Cuando son así las cosas, funcionan bastante rápido, creo yo. Hay una cosa, los tres estáis, digamos, en activo, en agencias, por lo tanto, sobre todo Juan Luis, que ha abierto el fuego, le veo que, bueno, que no le ha importado poner cartas sobre la mesa, es decir, yo aprecio que puedo mejorar en esto, en esto y en esto, y le honra y la verdad, me encanta la gente que habla así, sin desmerecimiento de los demás, por supuesto. Pero quiero hacerle una pregunta muy directa a Carmen, porque digamos que es por lo menos hasta donde nosotros sabemos, la más libre de opinar, y además ella tiene una ventaja muy importante sobre todos los demás, y es que ella está cada día, a lo largo de todos los meses del año, con un montón de gente súper ilusionada por formar parte de estos que son vuestras empresas, en el apartado tal, en el no sé qué, no sé cuánto. Y Carmen, a mí me gustaría saber de ti, o de la opinión tuya, de dos cosas. Una, si coincide con lo que estás diciendo. Y la otra es, ¿qué opinión o qué conocimiento crees tú que la gente que desde fuera de la agencia, con toda la ilusión del mundo, qué imagen tiene de una agencia a la gente normal de la calle o que quiere formarse? Esa opinión de fuera es la que necesito. A ver, vamos por partes. Voy primero con el tema de en qué podemos mejorar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo tuve una vez un jefe que era capaz de venderle un peine a un calvo. Ahora, luego te llegaba a ti la cuenta y tenías tú que peinar al calvo. Y entonces llegaba el momento de decirle al calvo, chaval, es que no tienes pelo. O sea, por mucho que yo me esfuerce, es que no te puedo hacer la raya en medio, esto es imposible, ¿no? Y claro, y decía, jo, pues tu jefe me dijo que esto se podía hacer, y tú ya, bueno, porque pues no se puede, ¿sabes? Entonces, es verdad que cuando muchas veces vendemos, conseguimos que nuestra propuesta triunfe, el cliente nos contrata, estamos en esa fase de enamoramiento maravillosa y luego poco a poco las cosas empiezan a torcerse, ¿no? Bueno, a torcerse, empieza a haber roces, empieza a haber diferencias, empieza a haber... Entonces es muy difícil realmente mantener ese nivel de confianza con el cliente. Y yo creo que el nivel de confianza con el cliente lo alcanzas y lo mantienes en el momento en que eres creíble para él, ¿no? En el momento en el que el cliente ya deposita en ti su confianza, que vale que la depositó en el momento de comprar, pero luego cuando llegó el momento de peinar al calvo, ay Dios mío, la confianza se ha roto. Entonces, muchas veces hay que decirle al cliente, no, esto no se puede hacer, esto no va a funcionar, y a veces el cliente se emperra en que esto se tiene que hacer, y tú le dices, chaval, es que como hagas esto te vas a colgar de un árbol. Pues yo me quiero colgar de un árbol. Ya, bueno, pues como te cuelgues del árbol te vas a morir. Y muchas veces, desgraciadamente, pierdes ese cliente. Pero también es verdad que cuando el cliente hace caso de tu asesoría, consigues generar con él un vínculo ya basado en la confianza, basado en la credibilidad, y entonces es cuando consigues realmente ese momento que decía Laura, ¿no? Que la fase de enamoramiento se prolongue y la relación con el cliente vaya a largo plazo. Entonces, muchas veces fallamos al asesorar. Porque en el momento de la venta también estamos asesorando, cuidado. ¿Vale? Y luego la otra pregunta, que era la de cómo ven desde fuera el mundo de las agencias. Jolín, pues es que eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero... No.
No, porque yo he sido alumno tuyo y el diálogo interno de la plataforma es continuo. El diálogo en la plataforma no se cuenta aquí. O sea, no se cuenta aquí. Vamos a ver. Yo me he encontrado a lo largo de los años mucha gente que decía, no, yo quiero trabajar en una agencia porque me encantan las relaciones públicas, porque me encanta el mundo de la noche, porque me encanta conocer a mogollón de gente. Y yo decía, ay, criatura, si tú supieras lo que es esto en realidad, ¿no? Porque en realidad, hombre, de vez en cuando vas a un sarao, pero vas a currar al sarao y acabas reventado. Y el mundo de la noche, de las fiestas nocturnas y tal, con periodistas, pues tiene mucho glamour desde fuera, pero desde dentro supone un trabajo brutal, ¿no? Y este trabajo es un 90% o un 95% de teléfono, de ordenador y de trabajo de hormiga y de currar mucho, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que llega muy ilusionada a las agencias y luego se decepciona cuando ve que realmente todo ese glamour no es tal, todo eso tan bonito, tan espectacular, no es tal, sino que aquí lo que hay es muchísimo trabajo, ¿no? Y muchísimo trabajo de hormiga, ¿no? De empezar, ¿con cuántos clientes hemos picado piedra? Con montones de clientes, ¿no? Pues al final eso a veces decepciona. Yo creo que mucha gente se desilusiona por esa razón y luego el trabajo de agencia pues son 1000 horas, es disponibilidad, no te digo absoluta, pero casi, son fines de semana que se interrumpen, son vacaciones que también se interrumpen. Yo recuerdo con horror unas vacaciones de Navidad a punto ya de entregar todos los informes anuales de los clientes que mi ordenador petó. Perdimos todos los informes, la persona que tenía que hacer el backout pues no lo estaba haciendo y yo no he llorado más en mi vida. No he llorado más en mi vida, ¿no? Y entonces, pues ¿cómo decirte? Esto es trabajo de agencia. El trabajo de agencia es entrar a las 9 de la mañana y que muchas veces te den de las 10 de la noche en la oficina. ¿Es así o no es así, queridos? Es así, y además yo diría que las crisis surgen los viernes a las 7 de la tarde y en forocoches. Siempre. Eso es así. Es una ley inmutable del universo, sí. Absolutamente. En todo caso, sí, es así. Ahí no hace falta romper el manual, eso es así. Eso es de manual. Vamos, nosotros Territorio Creativo nace en el año 97 y 3 años después ya habíamos decidido trabajar los viernes hasta las 3. Porque el cliente siempre llamaba a las 7 para dar por saco para el lunes. Bueno, pero vamos a ver, es que lo de que las agencias se trabaja hasta las 3 los viernes es de toda la vida, ¿eh? Y que además hay jornada intensiva en verano también es de toda la vida, pero la jornada intensiva se transforma en intensísima, ¿sí o no? ¿Y cuántos viernes a las 6 de la tarde no has comido porque te estás yendo desde las 3? Claro, de todas formas al cliente se le educa, ¿eh? Hombre, claro que se le educa, estoy totalmente de acuerdo. Mira, nosotros tenemos todos los viernes, sin fallar uno solo, desde hace ya 5 años, los TC Desayunos, que posiblemente conocéis o habéis oído hablar de ellos. Y que estáis invitados, por cierto, cuando queráis. Bueno, pues, claro, un viernes, último día de la semana, cierre de temas por entregar, paramos a las 9:30, entre las 9:30 y las 11, tiramos los bolígrafos y solo desayunamos escuchando a quien viene a contarnos algo, alguien diferente todas las semanas. Tuvimos peleas con los equipos directivos porque les decíamos que es que no había más remedio que decirle al cliente que no se podían tener reuniones de 9:30 a 11. Y lo hemos conseguido. ¿Sabéis qué argumento dimos? Cuando el cliente decía, pero ¿qué me estáis contando? O sea, ¿te venís aquí o reunís conmigo? Mira, perdona, verás. En esa 1:30 estamos aprendiendo para ti. Claro. Si lo quieres, lo tomas. Y si no, no estás pagando por la mejor agencia que puedas tener, ¿verdad? Por ejemplo. Por cierto, un detalle con respecto a lo de las expectativas que antes hablábamos, ¿no? Nosotros somos, en nuestro libro de identidad corporativa, de cultura corporativa, el libro que hemos escrito de cómo nos vemos, cómo creemos que tiene que ser nuestra relación con las personas, sean clientes, sean amigos, sean hasta familia, lo que siempre decimos es que hay que superar las expectativas. Pero, y como decía Carlos Espinosa de los Monteros, lo mejor siempre viene después del pero. Hay que gestionar primero las expectativas, ¿no? O sea, no se le puede vender el peine al calvo
porque ya luego no vas a superar la expectativa, es evidente. Entonces, mejor gestiona la expectativa y después supérala. Y eso hace que un cliente gane confianza porque tú le estás demostrando la capacidad que él muchas veces ni creía que podías llegar, ¿no? Estás por encima del promedio. Pues nos lanzan una pregunta desde Google Plus, que la lanza nuestra amiga Silvia Palomino, que quiere saber un poco, ya entrando un poco más en detalle, el tema de los clientes, ¿no? De a qué tipo de clientes os dirigís, administraciones públicas, empresas privadas, pymes, autónomos, qué diferencias hay entre vuestros clientes y las estrategias que utilizáis. Supongo que es un poco de todo, ¿no? De todo, claro. Y además, dependiendo, fíjate, con el tamaño que tiene Havas o que tiene Territorio Creativo, pues seguramente van a clientes muy distintos a los que podemos ir Augusto o yo, seguro. Sí, pero eso es lo bueno, porque así podéis complementar un poco, o sea, dar esa Mira, visión, yo, por ejemplo, las agencias grandes igual también claro, empresas pequeñas van a ellos. De hecho, nosotros en el 2009, en el fondo fue una refundación de conceptos, de ideas, de objetivos y de todo, ¿no? Pero nosotros en el 2009 decidimos que nuestra empresa ideal es aquella que está en un lugar que conoceréis que se llama el IBEX 35. Claro. Entonces nos enfocamos a empresas que, digamos, están, como les gustaría estar, pero a gran empresa, ¿vale? Y es una decisión que tienes que tomar porque no puedes estar a todo. Es imposible. El coste de oportunidad de tener una estructura para un determinado perfil de cliente y un tipo de respuesta, pues tienes que entender que si has apostado por la pyme, no vas a poder atender a la empresa grande y viceversa. Si atendes a la empresa grande, no deberías estar dando respuesta a una pyme porque simplemente no vas a cubrir expectativas en un caso o en el otro, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, hemos competido con Havas en alguna que otra ocasión. Claro. O sea, que ese es un poco el... Y, por cierto, administración pública... Nada, no, o sea... ¿Con qué dinero decías que pagaba? No hemos silenciado el micro, ¿no? Es que se ha quedado ahí. ¿Y en qué plazo paga la administración pública? Exacto. A ver, en mi caso, yo voy a empresas medianas para arriba, medianas grandes. ¿Por qué? Porque las pymes, y desde luego los autónomos no, pero pymes lo pueden ver muy interesante. Pueden ver que esto es pues probablemente algo que les puede interesar mucho, que les puede ayudar cantidad porque obtienen una visibilidad que a lo mejor por vía publicitaria les costaría muchísimo más, ¿no? Entonces, presupuestariamente es mucho más interesante una estrategia de comunicación y tal que una estrategia publicitaria, estamos de acuerdo. Pero el problema es que no la pueden pagar. El problema es que esto va a largo plazo. Entonces, cuando tienes un fee mensual, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hay pocas pymes que puedan mantenerse. Con lo cual yo he llegado a la conclusión de que mi público objetivo son empresas que van de medianas a grandes. Pues, Augusto, ¿cómo es la visión que nos das desde allí? Tu agencia has dicho antes que era una agencia más pequeña, pero bueno, no sé si tú trabajas con los clientes públicos, o sea, con la administración pública, trabajamos con lo que surge, con el cliente bueno, lo que llega y el que paga. El que paga, Esa es una clave, sí. Sí, te van a pagar, bueno, trabajas, ¿no? De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos independientes, personas naturales, y es bien difícil mantener la constancia, ¿no? Básicamente por el tema del presupuesto. Aunque vean resultados, se les hace más difícil pagar un fee, una cuota mensual. De hecho, tengo mejores clientes, tengo un bar, por ejemplo, de Lima, que es un solo local, que es un lounge muy bonito, de dueños españoles también. Y bueno, trabajamos hace 4 o 5 años, y para mí es una empresa pequeña, o sea, no trabajarán más de 20 personas ahí, pero también trabajamos con una empresa de turismo que factura $300 millones al año de euros en todo el mundo en su operación, o una cadena de hoteles, ¿no? Entonces sí, o sea, de hecho yo creo que para relaciones más largas, pues las empresas medianas o grandes funcionan mejor. Independientes, empresas muy pequeñitas, de repente a mí me funcionaba eso más con temas de formación, ¿sí? Cursos, capacitaciones, ¿no? Con formaciones, como dicen por allá, eso sí vende mucho y funciona muy bien. Pero como agencia, a nosotros nos conviene tener empresas que te contraten por 6 meses o por 1 año y que tú puedas establecer buenas relaciones. Y aparte, en cuanto a negocios, eso conviene más, y también en cuanto a comunicación, porque los efectos son mejores cuando
son sostenidos, ¿no? Es la gotita que va llenando el vaso. Pero al final, asesorar y ayudar y aconsejar a cualquiera grande, pequeño, chiquito, mediano, ¿no? No hay inconveniente con eso. No se ponen barreras, o sea, se las pone el propio cliente, o sea, las agencias no se deben de poner barreras hacia los clientes, pero como ha dicho antes Juan Luis, igual te centras en unas, ¿no? O sea, si te centras en unas, pues puedes hacer un mejor trabajo que si te centras en todo, a lo que venga. Sí, y a veces mientras más grandes las empresas pueden ser más ordenadas en cuanto a la toma de decisiones. Si es una empresa donde el dueño es el cliente, el dueño, no me gusta este color, pero no publiques esto, hay que publicar y te manda y te puede mandar instrucciones o requerimientos un viernes a las 6 de la tarde y las quiere para ahí. Entonces, es mucho más desordenado porque de repente también conocen menos del tema. Entonces, es más tedioso. Y te pones ahí piensas, justifica lo que me está pagando por todo todo el rollo, ¿no? De llevar la cuenta. ¿No? O sea, por eso sí, otra vez coincido con Carmen, medianas para arriba, pero eso no quiere decir que hayan pues excepciones de empresas muy pequeñitas o personas. Puede ser un cantante, puede ser un político, puede ser un chef, claro que la cocina está que necesita asesoría, ¿no? Y en ese tema, entonces, mercado hay para todos, para los fotografiistas, para las agencias pequeñas y para las grandes. O sea que ya hemos abierto el abanico de mercado hay y profesionales hay que buscarlos y que se integren todos. Vamos a abrir ya, digamos, una de las últimas piezas del melón, que sería retos. Retos hacia los que se dirige el social media, o sea, las tendencias este año, los siguientes, ¿cómo veis? ¿Hacia dónde se debe de dirigir un poco todo esto? ¿Cómo lo veis venir vosotros desde dentro, ¿no? O sea, ¿por dónde se va moviendo la cosa? ¿Dónde hay que apostar? ¿O dónde obliga las circunstancias y el social media a apostar? ¿Quién empieza? Quien quiera. Quien Laura, venga. No, iba a decir que sobre todo uno de los mayores retos, que realmente lleva siendo retos años, pero yo diría que ya uno de los temas más importantes para la supervivencia un poco del negocio del social media es que realmente sepamos ayudar al cliente a entender cuál es el retorno en términos de inversión que tiene el social media para él. Ojo, no digo siempre en términos económicos, puede ser un retorno en saludabilidad, si es un cliente, por ejemplo, del área de salud, o un cliente, no quiero decir solo en términos económicos, no solo el ROI en términos económicos, que también, pero realmente pues que podamos y sepamos entre todos justificar y ayudar al cliente a entender cuál es el retorno que el social media tiene para él. Porque realmente si no ve retorno, pues no va a querer seguir confiando o no va a querer seguir apostando por el social media y bueno, en tendencias de social media creo que esto es uno de los puntos más importantes. Sí, discúlpame Laura, pero sí. Dice, si no ve retorno no va a querer seguir, pero bueno, una buena parte, yo entiendo por lo que habéis estado comentando antes, que quizás la primera misión que tiene la agencia es hacerle ver al cliente que no tiene que tener una expectativa de retorno cuantificable, ¿no? Yo no he dicho eso en ningún momento, desde luego. Sí que yo creo que yo lo que dije antes es que desde el principio tenemos que ayudar al cliente a entender verdaderamente, que nos transmita, escucharle qué objetivos tienen en el terreno del social media para que podamos guiarle y asesorarles. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor tiene un objetivo que es, pues no sé, que mis comerciales inviertan en vez de 5 horas en cada visita médica, que inviertan 3. O sea, tenemos que entender muy bien qué objetivos tienen para poder trazar esas estrategias, pero una vez que le hemos ayudado y que sabemos qué objetivo tiene, trazaremos una estrategia con unas tácticas y sí que tenemos que ayudarle a medir el retorno de la inversión. Es que muchas veces lo que más valor tiene en una empresa es aquello que es intangible y a lo que no se le puede poner precio. Es decir, tu reputación, tu imagen. Entonces, cuando queremos ver un retorno de la inversión únicamente en cifras, yo invierto tanto y recupero cuánto, en nuestro caso muchas veces eso es muy difícil de defender. O sea, la realidad es que a veces en esto, en comunicación, 2 y 2 no suman 4. Y un millón de followers tampoco suma una venta efectiva, claro. Pero yo creo que si el cliente nos ha contado cuál es su objetivo, si nos dice, mira, mi objetivo es preservar mi reputación, o mi objetivo es ahorrarme tiempos, que mi departamento de recursos humanos, en vez de estar 5 horas viendo candidatos, pues esté 2. O si mi objetivo es que yo me ahorre 100.000 euros en investigación, o mi objetivo es escuchar al público para yo hacer
mejoras en mi producto o servicio. Realmente, si le escuchamos, le vamos a poder ayudar después a medir y a capitalizar ese ROI, que efectivamente no tiene por qué ser económico, puede ser en términos de reputación, como tú también apuntabas, o puede ser en términos de mejoras de procesos, o puede ser en términos de ayudar a la conversión a venta en un social commerce, también puede ser. O sea, ROIs hay muchos, no solo es el ROI económico. Ponía el ejemplo, por ejemplo, en salud. Una empresa farmacéutica, una empresa, un hospital, por ejemplo, no solo va a querer ver el retorno de social media en términos económicos, va a querer ver el retorno en cómo está ayudando al paciente crónico, por ejemplo. Por eso digo, a mí nunca me gusta hablar de objetivos solo económicos ni de objetivos... O sea, creo que hay 1000 objetivos, 1000 estrategias, como 1000 empresas hay. Por lo tanto, el ROI va a tener que ser absolutamente personalizado a las necesidades y a los objetivos que tiene ese cliente y, por tanto, trazaremos unas estrategias específicas. Pero una vez que hemos hecho eso y que le hemos asesorado desde el principio, tenemos que enseñarle, por supuesto, cómo le está ayudando, cómo está convirtiendo en los términos que sea, de reputación, de mejora de procesos, de mejora de rendimientos, de lo que sea. Mira, te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente desde hace ya varios años que uno de sus objetivos, el segundo año que empezamos a trabajar, era cambiar la percepción de los usuarios, que tenían la sensación de que no apoyábamos suficientemente a los autores españoles. Se trata de una empresa editorial. Tenían la sensación de que se apoyaba muchísimo a autores internacionales, pero que a los españoles no se les ayudaba. Eso no era verdad. No era verdad. De hecho, había por detrás un trabajo brutal para sacar adelante estos títulos, un trabajo brutal para llevar estos títulos también a Latinoamérica, para conseguir abrirles allí mercado, para llevarles a ferias internacionales y abrirles mercado en Europa. O sea, había un trabajo ingente, pero es verdad que era un trabajo entre bastidores y no se veía. Entonces, bueno, pues desarrollamos toda una estrategia en social media para cambiar esa percepción. Al cabo de un año lo hemos conseguido. No sabemos medir eso en dinero. Claro. Pero lo hemos conseguido. Sí, pero son los datos cualitativos Ahora, también lo que hay que medir. No me preguntéis cuánto vale eso, ¿eh? No me preguntéis cuánto vale eso porque no lo sé decir. Pero tiene su valor y es importante. Tiene su valor, lógicamente. Sí, coincido mucho con eso. Términos cuantitativos, además, el cliente no siempre lo sabe interpretar bien. En cambio, el cualitativo sí. O sea, que absolutamente. Oye, pero... Bueno. A ver, un comentario en Twitter sobre tu marca, un comentario puede hacer que tú tomes una decisión, ¿no? Una decisión, vamos a llamarla estratégica, para cambiar algo. A mí me pasaba. Y una persona, ¿qué importante es una persona de una muestra en una investigación de mercados tradicional? Nada, ¿no? Una persona, una opinión no es nada en una estadística de 500, 1000, 2000 personas. En cambio, con los medios sociales sí se puede hacer y yo lo hago y funciona buenísimo. Un solo comentario, ¿no? O te puede desarrollar una crisis, ¿no? Que te haga perder anunciantes. Acá ha pasado eso con una revista, ¿no? Que tuvo una crisis y han partido unos 2 o 3 anunciantes por una mala acción en redes sociales, ¿no? Y yo creo que, o sea, hacia dónde vamos, yo creo que nos vamos hacia un cliente mucho más informado, mucho más enterado de qué trata el tema, ¿no? Y eso para las agencias y los consultores que plantea que cada vez hay menos espacios para aquellas personas que venden humo, ¿no? Todo es más transparente, todo es más medible, todo es más cuantificable de lo posible, dentro de lo posible. O sea, no estoy diciendo que todos los ROI, los retornos tienen que ser financieros. Hay retornos no financieros que son importantísimos, como el que ha mencionado pues Carmen o Laura. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Simplemente hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor y como se deben hacer, ¿no? Trabajar, nada más. Ir en el camino. Pues Juan Luis, rompe el manual ya definitivamente y dinos hacia dónde van los retos de las agencias o del mundo del social media en general. Y las fiestas de guardar, verás. Y las fiestas de guardar, sí. Cambiará el calendario y nos pondrán los lunes las fiestas, ¿no? Bueno, yo diría que, basado en nuestra experiencia, y nuestra experiencia es un mix de lo que estamos viviendo en este tiempo con los clientes, pero también en algo que no dejamos de hacer desde el día que decidimos abrir un blog, y es leer como si no hubiera mañana, ¿no? Todo lo que cae en nuestras manos y hacernos una composición del lugar
de por dónde están moviendo las tendencias a otras partes del mundo, ¿no? A lo que se enfrentan las empresas es una verdadera transformación digital. No lo saben. No lo saben. No se lo estamos contando nosotros. Nosotros le decimos, no, verás, es mejor que yo te lleve o no la cuenta de Twitter, es mejor que yo te lleve o no la de Facebook, es mejor que hagas un grupo en WhatsApp. Ah, vaya, que WhatsApp lo ha comprado Facebook, vaya, estas cosas que pasan y tal. Nosotros no le estamos diciendo la realidad. La realidad es que las empresas van a transformarse hacia lo digital en el sentido de que hoy juegan, digamos, de puertas hacia afuera, pero en realidad les queda jugar de puertas hacia adentro. Tienen que están haciendo algunas, de hecho son proyectos incipientes, que nosotros ya estamos vislumbrando con posibles clientes, con nuestros clientes, que tienen que ver con cómo conectar, cómo vincular mejor a los equipos de tu propia compañía, cómo hacer la compañía más rentable, cómo hacer que la gente de talento no se te vaya, cómo hacer que, por ejemplo, si has invertido en esa gente de talento y la has formado, no te hagan un agujero en un presupuesto porque no vas a poder sacarle rendimiento, cómo hacer que la actividad sea más transversal y el conocimiento esté basado en una capacidad de comunicación como no hemos tenido hasta ahora, cómo dinamitar aquella intranet que pusimos en marcha hace años, que alguna consultora nos vendió, y vaya por Dios que nos vendió bien porque valió una pasta. Hay un montón de cosas encima de la mesa, ahora que los medios sociales son mainstream, ahora que el móvil está haciendo que la democratización sea total con respecto al uso de la tecnología, ¿no? No sé si os habéis parado a pensar, es un tema en el que a mí me gusta pensar, he investigado y escrito sobre ello. Las cifras de hace un par de años decían que aproximadamente de cada 15 adolescentes españoles que tienen un PC en casa, llámese el PC que su padre les ha dejado, llámese el que les compraron, llámese el que él mismo pidió, y al mismo tiempo tienen smartphone, no utilizan el PC para prácticamente nada, a pesar de tenerlo. Todas las búsquedas las realizan a través del smartphone. Y yo, perdona, un inciso, no soy adolescente y me pasa exactamente lo mismo. Ya. Casi todas mis búsquedas van a través del smartphone. Claro, ¿por qué? El smartphone siempre está encendido. Exacto, y lo tienes al lado. Y luego si encima eres usuario de PC, para tu desgracia, no la tuya, quiero decir, del que lo sea, ¿no? Y no de Macintosh, como tiene que ser, pues encima tienes la desgracia de vivir momentos de DLLs infumables, ¿no? Y cosas por eso. Pero bueno, esa es otra guerra de este pequeño gran fanboy que soy de los productos de Apple, ¿no? Bueno, pues al final eso es lo que yo creo que tenemos por delante como reto, la transformación digital real que se nos viene encima. Fijaros por un momento, y aprovechando que Carmen decía, yo no soy adolescente, yo tampoco, pero utilizamos más el móvil. ¿Cuál es el reto para una compañía que acaba de desarrollar su web para verse en un monitor, vamos a decir, de 24 pulgadas, de 15 o 13 mínimo si es un portátil, que ha diseñado toda la usabilidad de la web, productos, servicios, para que sean vistos ahí? ¿A qué se enfrenta esa compañía ahora que un 90% de las personas van a buscar y van a investigar a través de una pantalla de 4 pulgadas? Hombre, es que si alguien crea una web ahora, tiene que crearla para ser accesible vía móvil desde cualquier dispositivo. O sea, no te puedes conformar con... Va. Totalmente de acuerdo. Una vez más el manual en acción. Lo vamos a firmar seguro. Pero, otra vez, lo que viene a continuación es lo mejor. No es un problema de que tú hagas una página web formato responsive, que habréis o conocéis, ¿no? Sí. Formato de que se readapta, se reajusta, ya. Pero yo, además de no ser adolescente, posiblemente empiezo a atesorar ese tesoro magnífico que da una edad, que es la presbicia. También. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? O sea, me dices que sí, se recompone, estupendo, pero ¿quién coño, con perdón, ve ahí abajo nada? O sea, de poder. Eso es porque eres corto de brazo. Tienes que alargar el brazo. Directamente. Ya, bueno. Luego es que te cuesta, luego coges tendinitis en el dedo porque no eres capaz de tocar la pantalla. Pero la historia... La tendencia a las pantallas grandes también, ¿no? Otra vez. Sí, volvemos al móvil.
Sí, Ladrillo. no, eso las chicas que sois los usuarios de los Samsung inmensos, esto los skateboard, porque tenéis un bolso para llevarlos. No, sí, esto ya. Esto da para más, esto da para más. Esto está estudiado. Esto está estudiado. Pero quiero decir, fijaros hasta qué punto lo que puede hacer una empresa es decir, bueno, pues yo pongo en el formato que se va a ver por la web una serie de cosas, pero el resto de la información está en la web principal y ya la verán cuando lleguen a casa y se conecten. No van a conectarse cuando lleguen a casa. No se conectan. O sea, nos enfrentamos, no acabamos de decir película y ya se dice film, ¿no? Yeah. O sea que es el chiste realmente. Entonces, y claro, es un mal chiste porque dices, joder, todo el esfuerzo que estamos haciendo. No hemos terminado de aprender cómo ponemos un tweet y cuáles son los mejores horarios y de repente está recomponiéndose de nuevo todo. Yo creo que nos enfrentamos de verdad a una transformación digital y eso va a llevar... Claro, está pasando en las empresas que entran equipos más jóvenes y ya son esto que se ha dado en llamar nativos digitales, si es que eso significa algo. Pero en realidad lo que quiere decir es que esta gente viene con unas habilidades y unas competencias que superan a las de su director general, seguro. Así que esta la gente habría que darle empowerment y capacidad de hacer cosas porque posiblemente harían la compañía que están esperando otros clientes para poder encontrarla y utilizarla. Sí, directamente la compañía que no ya del futuro, sino la que, digamos, debería de ser no ya la capacitación para ser el presente, o sea, de lo que viene. Absoluto. Sí, Juan Luis, pero ha hecho un comentario que me ha dejado muy, muy pensativo. Desde luego, toda la razón del mundo, no discuto nada. Pero pues haces mal, discute porque me mola mucho. Porque hay que discutir. No, espera, no discuto, pero pregunto. La cuestión sería... Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en la tendencia de las pantallas y el uso que hacemos de la información y qué soluciones. A mí solo se me ocurren dos y no sé, y me gustaría conocer tu opinión. Una, recurrir más al audio, que no se recurre con todo el potencial que tiene. Y otra, ahí tenemos un gadget que lo vamos a tener mañana hasta en el chino, que son las Google Glass, que te da una pantalla gigantesca. Por la distancia que da al ojo, sí. y que vas a tener con el tamaño de un encendedor toda la Smart TV que tienes en el salón de tu casa. ¿Puede ser ese el camino también? Hombre, ahora si queréis entramos ya en el terreno especializado de Nicolas Carr, ¿no? No, de Nicolas Carr, que no sé si habréis leído su libro, ¿no? El hombre que dice que nuestra mente se está reajustando a los tiempos que vivimos. O dicho de otra manera, va a ser difícil que podamos, a lo mejor nosotros sí, yo hablo por mí, que de largo seré el más viejo seguro del lote, de los que estamos aquí hoy, pero va a ser difícil que uno de nuestros hijos lea un libro de 1000 páginas. Va a ser casi imposible. Vamos, va a ser muy difícil que uno lea un muro en Facebook si es muy largo. A ver, trabajo para una editorial y ya te digo yo que es muy difícil que alguien a día de hoy lea un libro de 1000 páginas. O sea, que no va tan desencaminado a la perspectiva medio. A día de hoy. No te digo nativos digitales, Claro. Pero si hasta los caracteres de Twitter de 140 caracteres ya los leemos escaneados, o sea, ya ni enteros, o sea, ya va pasando hasta, o sea, ya directamente. Yo soy profesor y mis alumnos sufren cuando yo les mando un texto de 50. ¡Qué bueno! Ya directamente. Mira, hay de todas formas, hace ya, esto está todo inventado, ¿no? Los magos de esto, que supongo que leéis, son la gente de McKinsey, ¿no? La gente que inventó el resumen ejecutivo. Dios, son los mejores. Te meten un pedazo de informe de 10 páginas o de lo que sea. Eso es genial. Pero hay un resumen ejecutivo al principio para ese director general que su tiempo es oro, patatín y patatán, ¿no? Bueno, tenemos mucho que aprender de esto. Porque inclusive el contenido en los blogs, imaginaros, ¿no? Nosotros que llevamos con un blog desde el año 2005, hemos ido notando lenta, como decían en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? Lenta pero inexorablemente que los posts, las entradas de más de 1000, 600 palabras tienen menos seguimiento. O sea, ya tienes que estar muy por la labor o con un interés muy concreto para leerte una entrada de 1500 palabras, por decir. Claro, pero también depende un poco de lo que buscas en ese momento. O sea, la información y el consumo rápido, que es lo que, digamos, te lleva y tal. Pero si quieres algo más de reposo y calmado y tal, te exige otra lectura, pero es verdad, el tiempo, o sea, nos invade a todos. El problema, esto lo decía
El responsable, Andrés Rodríguez, el responsable de Spain Media, que es la empresa que edita las cabeceras en español de Forbes, Esquire y este tipo de revistas y publicaciones, ¿no? Y él decía, porque claro, imaginaros, hace 2 años, o 3 años, lanzan la cabecera de Esquire en español, una revista de 200 páginas, en papel, con lo que eso cuesta imprimirlo. O sea, y claro, le preguntábamos y él decía, mira, definitivamente leer en papel y leer en un iPad, por ejemplo, son cosas muy diferentes. El iPad es eléctrico, está cargado de electricidad, da calambre. No eres capaz de leer de continuo, tranquilo en un iPad, porque te está llamando la atención por todas partes con un montón de mensajes, con un montón de actividades, con tal. Si no, tú te coges un papel y ya está. Hay página adelante y página atrás. Y no vas a poder hacer mucho más con el papel, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas curiosas a las que nos enfrentamos. Pero esto que estamos comentando como anécdota es, por ejemplo, otro de los retos de cara al marketing de contenidos, que en realidad es de lo que va todo esto de los medios sociales, de cara al futuro. Cuando solamente había blogs, solo había blogs. Pero es que ahora mismo hay tal galimatías de temas que detectan nuestra atención que de verdad los aquí presentes en torno a esta mesa esta noche somos unos toreros cuando le decimos a un cliente cómo tiene que ser su plan editorial. Es que tenemos, vamos, un valor más que el altoidano. Ya directamente. Pues fíjate, Juan Luis, que me está recordando una ponencia que habré visto en vídeo 3 o 4 veces y que recomiendo que busquen, no fue aquí, pero que es buenísima, de Eduardo Prádanos, y la disfrutamos muchísimo cuando en radio, con la típica diapositiva y demás, dice, ¿sabéis cómo se ve el periódico? ¿Sabéis cómo se lee? Dice, ya no se lee, se tuitea. Lee los primeros 140 caracteres y punto. El resto da igual. Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues esto yo creo que de cara un poco a esto que preguntabais y que estábamos entre todos viendo, el reto es realmente que es la transformación digital que no se ha producido, se va a producir. Estamos en ese proceso rápido e imparable. Claro, los más viejos nos vamos a tener que, como dicen los más jóvenes, poner las pilas, o, si somos inteligentes, dejar paso a la gente que viene, digamos, en el tono y comunicación que otra gente, que son nuestros clientes, están demandando. Pues yo no sé si así habremos roto mucho el manual o no lo habremos roto, le hemos dado la vuelta, hemos conjuntado los cromos, pero creo que más o menos hemos tenido una visión un poco de cómo ha evolucionado, ¿no?, las agencias de comunicación, ¿no?, de relaciones públicas, de social media en todo este tiempo y a lo que se está enfrentando. O sea que creo que más bien dentro de un tiempo tendremos que plantear a ver si ese álbum roto o no, eso que hemos ido entrelazando se va cumpliendo y creo que va siendo un poco hora de ir poniendo un poco el cierre para dejarlo en alto y tener, como siempre decimos aquí, la segunda parte para ver cómo va esa evolución, si se cumple, si no, o si hemos localizado al Superman, ¿no?, que lo consiga hacer todo en el social media. Así es que desde aquí quiero dar las gracias, Augusto. Ha sido un placer tenerte con nosotros y ver un poco la visión también desde Latinoamérica. Gracias y también muy bien, y Carmen también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Pues Juan Luis, o sea, directamente, gracias también, ¿qué voy a decir? Bueno, estáis a tiempo de arrepentiros, quiero decirme. No, podéis aprovechar, o sea, los últimos minutos para decir, no te volvemos a invitar, Juan Luis. No, aquí las puertas están siempre abiertas, por eso nos gusta dejarlo siempre como en tono alto, o sea, porque es que así tenemos la segunda o la tercera parte y vamos debatiendo, o sea, esto es como para dar un poco el gusto así la entrada directamente, así es que... Muchísimas gracias, de verdad, un verdadero placer, gracias por insistir y que estuviera aquí esta noche, de verdad. Muchísimas gracias. Y nada, Laura, que voy a decir, pues que me ha encantado un poco ver las visiones contrapuestas y síncronas también, ¿no?, de las diferentes agencias de cómo trabajan, o sea que un placer haber contado contigo también esta noche. Igualmente, ha sido un rato muy agradable y muy provechoso, sin duda. Pues nada, desde aquí saldrán los hilos de la evolución de las agencias y aquí en Hanautón lo hemos visto.
Seguro que seguimos rompiendo el manual a través de Twitter o de redes. Seguro. Hay que romperlo y crear uno, y si se crea uno nuevo en 140 caracteres, lo hacemos desde Hanauton. Y ya sabemos de qué hashtag salió, efectivamente. Directamente. Pues nada, un saludo también a toda la gente que nos está siguiendo en directo, que sabéis que a través de las redes sociales nos veis durante toda la semana, que tenemos nuestra etiqueta abierta, almohadilla Hanauton, en nuestra página web hanauton.es, y nada, que estaremos aquí la próxima semana a las 10 de la noche en España, en directo. Así es que, Antonio, creo que un buen cierre, ¿no? Sí, totalmente. Y simplemente recordaros a todos los amigos que en este momento nos estáis viendo o nos estaréis escuchando después los audios, que la etiqueta Hanauton está 7 días, 24 horas al día, y cualquier comentario se va a recoger, sea del tema que estamos hablando esta noche, sea de un tema de hace 3 meses o casi un año que vamos a hacer dentro de prontito. Todos vuestros comentarios nos llenan de alegría, todos vuestros comentarios son bienvenidos, y tened por seguro que de todo lo que nos contáis aprendemos algo más. El momento fuerte, el momento grande es este que estamos viviendo ahora, el directo de los jueves, pero el resto de la semana tener presente que estamos totalmente pendientes de lo que comentáis y muy atentos. Así que hasta el próximo jueves en directo y mientras tanto a través de redes. Muchas gracias. A ver, aquí dice un cartelito, este Hangout ya se está transmitiendo en directo. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los amigos de Hangout On, en este momento, nos estáis viendo en la antena. Un jueves más, hoy hablamos de agencias de comunicación, social media y con muchísimos nombres que está viendo por ahí en la documentación. Para hablar de este tema, pues no podíamos hacer otra cosa que traernos a los mejores. Y ya iremos presentando uno a uno quién nos acompaña esta noche. Seguro que estáis encantados con todo lo que nos van a enseñar. Y bueno, no me enrollo más, que si no dejo a Yolanda. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, yo quiero saludar a los 4 invitados que nos acompañan esta noche, que son grandes figuras de la comunicación, de las relaciones públicas, del social media. Buenas noches, Augusto, desde Perú. Hola. Yolanda, buenas noches, buenas tardes a todos. Carmen, buenas noches también. Hola, buenas noches a todos. Encantada de estar aquí. Igualmente. Juan Luis, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. A las 10 de la noche en punto, clavados. En punto, clavado, en directo, como tiene que ser. Y falta Laura, buenas noches también. Buenas noches. Pues muchas gracias a los 4 por acompañarnos y nada, decirles a todos los que nos estéis siguiendo en directo que las redes sociales como siempre están abiertas, que podéis preguntar y comentar todo lo que queráis, pues lo trasladaremos a los invitados. Si es en Twitter, utilizar nuestra etiqueta que es almohadilla Hanauton, y bien a través de Google Plus, de YouTube o de cualquier canal que ya sabéis que están siempre dispuestos, y vamos a charlar, y creo que toca ya como comenzar un poco en materia de decir agencias de comunicación. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque desde que se le llama agencias de comunicación, desde que el mundo es mundo y desde que hay que vender un poco a las empresas o los perfiles personales. Pero hablarme un poco qué se entiende hoy por agencia de comunicación, porque engloba mucho más que hace pocos años. A ver, ¿quién empieza? ¿Por orden de alfabético? Augusto, por ejemplo, a ver, ¿qué entendemos hoy en día por una agencia de comunicación? Esa es una pregunta un poco capciosa, ¿no? En este entorno en donde yo recuerdo en el 2001 cuando comencé a trabajar en esto, estaba muy diferenciado una agencia de PR, ¿no? Una agencia de publicidad, una agencia de marketing, ¿no? Comenzaban los BTL a funcionar acá en Perú. Y hoy en día, pues una agencia de comunicación, creo yo, que en el entorno hiperconectado en donde estamos, termina haciendo un poco de todo eso, ¿no? Y lo que el cliente requiera, porque estamos hablando de PR, por ejemplo. Si tú eres una agencia que hace relaciones públicas, que hace prensa, difusión, y te limitas exclusivamente a trabajar con medios tradicionales, es decir, con radio, prensa escrita y televisión, estás perdiendo todo el 50% de las posibilidades de tener un impacto positivo para tu cliente, ¿no? Entonces, si eres una agencia de PR y te quedas en ese aspecto tradicional, pues tienes que comenzar a hacer PR digital.
¿no? Se hace PR digital, de repente el cliente comienza a requerir también un poco de social media, ¿no? Y de gestión de redes sociales, y si estás haciendo redes sociales terminas también haciendo un poco de publicidad. Entonces, al final yo creo que lo que se está haciendo es obtener de la comunicación una visión mucho más integrada, una visión mucho más orgánica, ¿no? Que finalmente eso le favorece a las empresas. Sí, es como un puzzle, ¿no?, que se va completando, ¿no? Varias piezas. O mejor dicho, la especialización es imprescindible. Ampliar lo que ya sabemos hacer en un canal que llevamos años trabajando en él, ampliar ese canal a simplemente tratar un medio social, hablando de social media, como un canal más donde también vamos a lanzar los mensajes, etcétera, etcétera, pues nos va a producir las primeras sorpresas en un formato desconocido normalmente para las agencias o las empresas de comunicación, y es que el mensaje no es unidireccional, que el mensaje resulta que vive porque otras personas se hacen eco de él. Si de hecho no se hacen eco, el mensaje no vive, no dura o dura lo que tarda el timeline de Twitter en bajar y desaparecer, y cosas de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, como estabais apuntando, las agencias han ido integrando en su forma de actuar todo el conocimiento posible, bien por personas, bien por aprendizajes, etcétera, etcétera, pero en realidad hay un punto de especialización, y no es porque yo me considere o nosotros nos consideramos una agencia especializada, sino simplemente porque lo vemos. Porque ahora estamos hablando de esto, pero cuando queráis abrimos el melón de ahora que tienen un millón de seguidores en Facebook, ¿qué hago con ellos? Eso creo que va a llegar, hay que ir calentando un poco el debate. Antes le pasamos la palabra a Laura, porque no sé, ya desde la visión de Abas Media, ¿no, Pierre? Saber un poco cómo ves tú la evolución de las agencias de comunicación, si estás en la línea, si difieres un poco lo que han dicho los compañeros. No difiero demasiado, pero sobre todo diría, respondiendo a tu pregunta de qué es una agencia de comunicación, que con eso empezabas, diría sobre todo que una agencia de comunicación debe ser un partner estratégico. Entonces, tiene que ser, sobre todo, un grupo de personas que conozcan bien la estrategia de comunicación, de publicidad, la estrategia general de la marca, de los clientes que maneja. Entonces, en este sentido, creo que caminamos mucho hacia la integración. Por ejemplo, las agencias de PR tradicionales. Pues cada vez más se camina un poco hacia la especialización, coincido con Juan Luis Polo. ¿Y por qué se camina hacia la especialización y hacia la integración? Pues porque al final, si tú eres partner estratégico de tu agencia y conoces perfectamente cuáles son sus objetivos de negocio, sus objetivos de comunicación, en ese caso serás capaz de trazar unas estrategias y unas tácticas que pueden ser offline o que pueden ser online, que pueden ser digitales. Entonces, de la misma manera en que trabajas en pro de prevención de crisis o de labrar una reputación o de generar una estrategia de notoriedad, pues lo harás en una relación con periodistas organizando una rueda de prensa, o lo harás en un entorno digital diseñando qué presencia es la más adecuada, por ejemplo, en social media, para un cliente. Sobre todo, lo más importante es que la agencia sea un partner estratégico para mí, que conozca muy bien las necesidades, los objetivos reales de negocio y de comunicación que el cliente tiene, y solo así podremos diseñar estrategias y alcanzar objetivos adecuadamente. Al final, el PR tradicional, la comunicación tradicional y el digital no es tan diferente. Si en uno tratamos, es una cuestión de relaciones al final y de relaciones públicas. En un canal pueden ser relaciones con periodistas, relaciones con nuestros públicos, y en social media pues también hay relaciones. Es construir enfoques, storytellings, textos noticiables o noticias que puedan ser interesantes para un periodista o para un público en una rueda de prensa o para un público final o para un público en social media. Por supuesto, la manera de conseguir pues ese engagement o esa relación con los públicos, pues al final la tendremos que hacer de una manera... Se pueden dominar por separado, pero hoy en día como que se les exige a las agencias, ¿no?, un poco integrar todo. Yo no sé si Carmen está de acuerdo con lo que nos ha comentado Augusto, o tú ves el punto de vista de las agencias de comunicación desde otro punto, no sé. Diferente. No, yo creo que Augusto tiene razón. O sea, sí que es cierto que cada vez tenemos unas parcelas menos diferenciadas, ¿no? Creo que las agencias de comunicación, las de publicidad, las de marketing, que antes tenían una parcela cada una de ellas muy, muy clara, han evolucionado de forma natural hacia el social media.
Unos con más fortuna, otros con menos fortuna, pero ha sido una evolución natural. Es decir, antes el que hacía publicidad lo hacía en prensa, radio y tele, y a lo mejor en Internet también, ¿no? Y ahora hace prensa, radio, tele, Internet, pero también lo hace hace anuncios en Facebook, hace promoted tweets, es decir, que su campo de acción se ha ampliado. Sigue haciendo publicidad, pero lo hace en muchos más canales. Para las agencias de comunicación ha pasado lo mismo. O sea, seguimos haciendo comunicación, seguimos trabajando la reputación de nuestros clientes, seguimos trabajando la imagen de nuestros clientes. Lo que pasa es que ahora lo hacemos en una serie de canales bueno, pues que hace 10 años no existían, o existían pero no se trabajaban desde un punto de vista empresarial o corporativo. Era más bien, pues bueno, todos estábamos en Facebook o estábamos en otras redes sociales compartiendo cosas personales, pero las empresas todavía no tenían una presencia ahí, ¿no? Yo creo que ha sido una evolución natural, pero sí que es verdad que cada vez se va entrelazando muchísimo más el campo de acción de cada una de las agencias que antes existían de manera muy diferenciada. Y Juan Luis, tu visión va por ahí, porque la agencia que llevas Territorio Creativo se comprende como social media, pero claro, abarca lo que estamos diciendo, que es el puzzle, ¿no?, en el que se ha montado todo. ¿Cómo es tu visión de las agencias de comunicación hoy en día? Bueno, tal vez lo primero que tengo que decir es que yo a las agencias de comunicación las veo desde la barrera, porque Territorio Creativo en realidad es una agencia consultora, no tanto una agencia de comunicación como tal, ¿no? Mira, nosotros en el año 2009, bueno, antes inclusive, pero fue en el año 2009 cuando tomamos la decisión, nos dimos cuenta que el híbrido que se quería formar en los años 99, 2000, 2001, el híbrido que trataron de poner en marcha consultoras, agencias que incorporaban diseño web y cosas por este estilo, programación web, el híbrido que trataba de juntar negocio con la creatividad aplicada al medio, nos parecía que era la manera natural. En realidad aquel híbrido no llegó a dar frutos, ¿no? Las agencias más grandes o los grupos más grandes, sobre todo las consultoras, terminaron hasta comprando agencias o participando en su negocio, ¿no? Y yo creo aquello fueron los primeros compases del Internet, pero a día de hoy, por lo menos por nuestra experiencia, por cómo hemos funcionado en estos días y cómo estamos viendo al entorno de agencias especializadas más en comunicación, en PR o como lo queramos llamar, o las más tradicionales, publicidad, etcétera, y las propias consultoras, efectivamente yo creo que ha cambiado mucho. Pero la realidad es que, aunque haya cambiado mucho, y esta es mi opinión ya que me la preguntáis, la especialización sigue siendo un must. O aplicaba a todo lo que sonaba en el 2008 y 2009 a medios sociales, era vendehumos. Bueno, teníamos una decisión que tomar y la tomamos. Vale, puede que consideremos que podemos ser vendehumos, por decir, o que venís a venderme la moto, ¿no? Pero en todo caso, no es casualidad lo que nos ha pasado, hemos terminado enseñando a los clientes que tenemos una máquina que fabrica el humo. Hay gente que vende el humo y no tiene la máquina. Pues ahora sí, Carmen, perdona que te había cortado. Nada, no te preocupes. Es que estoy totalmente de acuerdo con eso de que el cliente muchas veces viene muy desorientado y al final lo que quiere es vender. Y entonces te pregunta, bueno, ¿y con esto cuánto voy a vender? Pero es que esa pregunta me la hacían a mí en el año 93, me la seguían haciendo en el año 99, me la hacían en el 2003 y me la siguen haciendo ahora. Y la respuesta siempre ha sido lo mismo, es que esto no sirve para vender más. O sea, no vas a vender directamente y desde luego en medios sociales a día de hoy no se vende. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir que cuando tus comerciales vayan a vender, vayan ya con un respaldo. Y que tu empresa sea conocida, que tenga un prestigio, que tenga una notoriedad y que cuando tu comercial llame a la puerta le sea más fácil conseguir que se la abran, ¿no? Pero ahora, si tus comerciales solo saben vender maicena, aquí nosotros nos podemos machacar a trabajar tu imagen, a trabajar tu reputación, que no vas a vender nada. Y esa es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que poco a poco los clientes van aprendiendo, ¿m? Y unas veces les entra un vendehumos
y lo coloca el vendehumos y bueno, y está ahí un tiempo y factura y tal, pero el cliente termina aprendiendo y al final, pues si eso se cae por su propio peso, va a terminar buscando un proveedor que sí que sea, como bien decía antes Laura, un partner estratégico y que sí le ayude a conseguir objetivos. Ojo que los clientes aprenden, ¿eh? Hombre, y por la web que les trae. Pues sobre todo aprenden si la agencia les enseña. Y tanto, y tanto. De hecho, nosotros siempre hemos pretendido que el cliente aprenda como para que pueda prescindir de nosotros. Hombre, mira, yo que prescindan... No, quiero decir, no. Es de las mejores fórmulas. Nosotros tenemos que estar... Yo creo que nosotros tenemos que estar donde tenemos un valor que aportar, ¿no? No estamos hablando de estratégicos, ¿o me ha parecido? No, claro, lógicamente. Nosotros les enseñamos y ellos tienen que tomar la decisión de cuánto valor les aportamos y pagarnos por ello. Bueno, por ejemplo, acá en el mercado latinoamericano y en Perú hay muchísimo todavía por enseñar, ¿no? Esta es una labor docente la que hay que hacer con muchas empresas que, por ejemplo, desean ingresar a los medios sociales y arrancan y dicen, oye, yo quiero, por mi competencia tiene 50.000 seguidores, yo quiero tener 50.000 seguidores. Y digo, ¿qué vas a hacer con esos 50.000 seguidores? ¿De qué te valen? ¿No? Entonces, ahí viene todo el tema de educativo y de enseñarles justamente, como han dicho todos ustedes, que esto va a ser, que no necesariamente va a ser una herramienta de venta, pero que les va a dar todo el respaldo que necesitan, sobre todo cuando alguien busque su marca en Google o en cualquier otro buscador y lo primero que salga pues es contenido generado, si es que ellos no han tenido una estrategia de medios sociales realizada, generado por terceros, ¿no? Yo me he encontrado con empresas que tienen páginas falsas o páginas que fueron creadas por empleados, videos que son negativos en YouTube, comentarios en blogs, y ellos tenían a veces dominios similares al mismo nombre de la empresa, y que ellos no tenían ningún control sobre eso simplemente porque no tenían razón o conocimiento de cómo podía afectarle ¿no? en su reputación corporativa todo el contenido generado en Internet, ¿no? La estrategia sale diferente en el entorno offline y online, pero no deja de ser una relación con personas. Y en este sentido yo entiendo el social media, por supuesto que hay agencias que hacen un approach desde publicidad, desde marketing, pero yo creo que verdaderamente es una cuestión de relaciones, entonces no deja de ser un tema de relaciones públicas. Así es como entiendo yo, sobre todo el social media. Menudo abanico nos han desplegado aquí, Antonio, ¿eh? Ahí es nada. A mí me surge una duda. Sí. Tengo muy claro los puntos de vista de nuestros invitados, pero es el punto de vista de las agencias. ¿Vosotros pedís que vuestros clientes entiendan lo que hacéis o tenéis que explicarlo? Uy, el sonido ha fallado un poquito. Sí, pero creo que hemos pillado la pregunta, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Desde el punto de vista un poco de las agencias, si el cliente realmente entiende el trabajo a realizar, ¿no? Más o menos creo que... Bueno, yo creo que cada día los clientes, igual que los consumidores, igual que todos nosotros, están más formados y entienden más. Por supuesto, hay el que viene porque la competencia tiene 20.000 followers en Twitter y también los tiene que tener él. Quiero decir, hay el que viene porque le han dicho que esto de social media le va a ayudar a vender y no sabe muy bien cómo y se lo tienes que explicar, pero desde luego, sobre todo, es como profesionales y como partners, como antes hablaba, como partners estratégicos somos nosotros los que tenemos que, en primer lugar, hacer entender, hacer valer y guiar al cliente cuando no tiene claro por qué quiere hacer una estrategia en social media. Mira, un proyecto tipo de territorio creativo, los que llevamos ya desarrollando, parece mentira, como pasa el tiempo, desde hace ya 6 años, conlleva siempre un apartado de formación para equipos de la compañía. Pero si nos dejan, escalamos hasta comités de dirección. Si los comités de dirección no están por la labor, si para ellos no somos capaces de responder la típica pregunta de, muy bien, muy bonito todo esto, ¿qué hay en esto para mí? El proyecto es cortoplacista, termina muriendo. Porque es un canal, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Sí, claro, lógicamente. Nos están siguiendo en directo y se va a quedar grabado para la posteridad. Fantástico, es un canal que no vende. Exacto. Entonces, claro, de repente alguien va y dice, lo que me estáis contando, o sea, pongo una parte de mi equipo a funcionar en esto, voy a gastar un dinero interesante en la empresa que me lo lleve, me estáis hablando de estrategias
¿y me estás diciendo que esto no sirve para vender? Como conocemos lo que hemos llamado marketing de afiliación toda la vida, por ejemplo, esto no vende. Así que hay que escalar arriba, enseñar, formar, convencer y hacer ver que en realidad lo que tienen las empresas es la oportunidad de adelantarse a lo que en realidad viene, que es el cambio de negocio, de relación con sus propios equipos, empleados, etcétera, etcétera. Eso es lo que venimos a contarles. Sí, De eso hecho, básicamente, pero, ay, perdona Carmen, pero es que la palabra que ha dicho Juan Luis, la de convencer, es la que puede llevar a mucha gente a pensar el convencer es me están vendiendo la moto porque me quiere vender el producto, cuando todos entendemos que hoy en día los medios sociales es la importancia que tienen, y si no le das la importancia que tiene, es que estás dejando de escuchar a tu clientela. O Mira, sea, nosotros, por ejemplo, y esto es, perdonadme que hable mucho en primera persona, disculpadme, me llamáis la atención cuando queráis. Nosotros, muy pronto, año 2008-2009, fuimos conscientes de que el término o el concepto, la percepción que se